9 de la noche con 1 minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de la Red Paraguaya de Comunicación. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Bien, señor. Mi saludo también a la teleaudiencia. Y hoy vamos a tener en piso al ministro Santiago Peña. Hay tanto señor. de qué hablar con él, ¿verdad? Vamos a hablar en un momento clave, sobre todo del tema presupuestario, con el ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien ya está con nosotros en los estudios de AM. Vamos a tener 1 hora aproximadamente de mano a mano con él, donde le vamos a preguntar no solamente del tema económico, sino que también del tema político. Hoy muchos en la serie de especulaciones que se hacen con respecto al 2018 lo ubican a Santiago Peña como un actor principal para las futuras elecciones. Algunos ligándolo a un cargo en el Senado y otros ligándolo inclusive a una posible candidatura a la presidencia de la República. Vamos a hablar con él, de un hombre que hoy pertenece a las filas del Partido Colorado, luego de esa polémica afiliación que se daba en la última convención del Partido Colorado. Hablaba con él en el transcurso de la semana a través de Ñandutí, después de aquel episodio que se había dado en la convención, donde él hablaba de alguna manera con algunos medios de comunicación en conferencia de prensa. Lo hizo a través del diario de Ese Color, con una columna que él mismo escribió explicando los motivos de su afiliación, pero dejábamos bien en claro desde cada sector la postura respecto al análisis de esa afiliación y a los motivos de su parte de su ingreso a la ANR. Así es, porque ese fue el día de Santiago Peña. Veíamos la imagen nosotros de lo que fue esa convención y había una expectativa gigantesca en torno a todo lo que iba a ocurrir respecto al tema de la reelección presidencial. No hablábamos de otra cosa. Toda esa semana previa se habló el mensaje que iba a dar el presidente de la República respecto al tema de la reelección. Y fíjense que termina de hablar Cartes y las repercusiones no eran sobre el tema de la reelección, sino que el mensaje que dio respecto a sus ministros liberales. Y Santiago Peña automáticamente se volvió lo más mencionado en las redes sociales. Todo el mundo hablaba de lo que hizo Santiago Peña, que fue llamado a afiliarse al Partido Colorado de alguna manera como algo que parecía un requisito para poder continuar siendo ministro, y él mismo reconoció en la radio que dejó un almuerzo familiar para ir rápidamente a afiliarse al Partido Colorado. De una conversación que ya la había tenido con el presidente, mencionaba. Exactamente. Esto dejó un montón de repercusiones, reacciones en redes sociales, columnas de opinión que fueron dedicadas al ministro Santiago Peña. Y a partir de ahí, de ese momento, la especulación en torno a saber por qué se hizo eso. ¿Qué pasó esta semana? Fue clave para entender algunos mensajes que se dieron en esa convención. Por un lado, la imputación a De Vargas, sí, que no deja de tener relación porque a De Vargas lo sacan supuestamente por no ser liberal. Sin embargo, un tiempo después aparece... Por no ser colorado, perdón. Sin embargo, un tiempo después aparece esta imputación por este otro caso. Y también esta semana se habló y mucho de las alternativas que tendría el oficialismo en caso de que no llegue el tema de la reelección, y Santiago Peña era uno de esos planes B. Sí, señor. Así que ya a partir de este momento le invitamos a la gente a participar con nosotros utilizando el hashtag AM. Ahí tenemos un par de encuestas también donde le estamos preguntando a la gente respecto a ese tema político, y también le estamos preguntando sobre un escenario para el 2018. ¿Dónde lo ven en el 2018 a Santiago Peña? ¿Lo ven en el Senado? ¿Lo ven en la presidencia de la República? ¿Lo ven en su casa? ¿Dónde lo ven a el actual ministro de Hacienda para el 2018? Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa, y también sobre la percepción de la gente respecto a esta afiliación al Partido Colorado, como un motivo para felicitarlo, como una decepción o indiferencia que puede despertar también en parte de la ciudadanía. Así que ambas encuestas están abiertas para que puedan comentar con nosotros, opinar con nosotros, y en este mano a mano que vamos a tener a la vuelta de la pausa con Santiago Peña. Así es, también obviamente vamos a hablar del presupuesto, porque estamos en días en los que se está cocinando todo lo que va a ser el 2017. Hay algunos puntos muy llamativos dentro del presupuesto y esto vamos a estar desglosando también. En la segunda parte del programa, una vez que ya lo despidamos a Santiago Peña para que no se me asuste y se me vaya después, como pasó con otros invitados que me decían, no, esto no estaba en los planes, ya dejamos en claro. Separado, en otro momento, en otro capítulo, Desiree Masi va a estar con nosotros mano a mano también hablando respecto al tema presupuestario. Así que 2 capítulos dentro de esta edición de AM, donde vamos a hablar primeramente con el ministro de Hacienda, Santiago Peña. Hacemos la pausa, Dale. Venimos en breve. Muy bien. Ya venimos. ¿Qué
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy bien, Santi, un placer compartir contigo y con la audiencia de AM. Bueno, gracias por acompañarnos. No es fácil habitualmente tener a ministros del Ejecutivo aquí con nosotros, así que te agradezco por la presencia primero. A modo de introducción nada más, de hecho hay varios capítulos que nos gustaría tratar con vos. Uno de ellos es el tema presupuestario para el 2017, pero indefectiblemente el tema político hoy también tiene una relevancia fundamental. ¿Pensaste que a esta altura, en algún momento pensaste que a esta altura del 2016 íbamos a estar hablando de una posible candidatura para el 2018 a la presidencia de la República? Pienso que lo pensé y justamente era lo que me hacía dudar si cuál era el momento ideal para afiliarme al Partido Colorado. Como lo había dicho ya en la columna y lo dije en varias entrevistas, este ha sido un proceso largo de reflexión, de pensar, del sentido de pertenencia que tengo con un proyecto. Y obviamente hacerlo antes del mes de noviembre iba a tener un impacto porque automáticamente me habilita a participar en las elecciones del próximo año, las internas del año que viene. Pero en realidad, sin ninguna decisión sobre ese tema, yo hoy estoy abocado a ejercer el rol de ministro de Hacienda, que de hecho es extremadamente complejo, una función que va a ser casi 2 años ya que estoy al frente y en la cual me siento muy comprometido. O sea, tu afiliación, el hacer en este momento, también guarda relación con decir, si no lo hago ahora no corro para el 2018. Entonces, como tomando previsiones, digamos. La verdad que no. Si vos me hubieses preguntado y capaz que lo hubiese hecho después de noviembre, justamente para que no haya este tipo de especulaciones. Pero se dio de esta manera, no lo habíamos planeado, ni el presidente ni yo, que en la convención del partido los convencionales iban a solicitar esto. Y el presidente dijo la realidad, que yo le había pedido a él que ya me quería afiliar hace un tiempo. Vos sabés que hay, ministro, una serie de cuestiones que me gustaría charlarla con vos. Una de ellas es, ¿de dónde viene Santiago Peña? ¿Cómo se vincula al presidente de la República, Horacio Cartes? Yo tengo algún mapa construido respecto a parte del entorno Horacio Cartes, entre ellos un Benigno López, un Javier Parquet, un Manny Cáceres, gente que de alguna manera está dentro de ese entorno, gente que fue a Estados Unidos a especializarse, incluso gente que antes del 2001, momento en el que Cartes toma algún tipo de relevancia en términos políticos, empieza a trabajar con él en su imagen, un Salum, Yure, gente que estaba dentro de ese entorno. Pero, ¿cómo llega Santiago Peña hasta Horacio Cartes? Llega desde el cargo de miembro del directorio del Banco Central. Yo fui confirmado para el directorio en julio del 2012. Y bueno, las elecciones en marzo, en abril del 2013, el presidente asume en agosto. Y de mi función como director del Banco Central me tocó interactuar tanto con el jefe de gabinete, con el presidente en algunas reuniones. Ahí te acordarás que fue nominado y confirmado Carlos Fernández Baldovino. Empezamos a colaborar. De hecho, el Banco Central siempre trabajó de manera muy estrecha con el ministro de Hacienda, con el gobierno, porque es el asesor financiero finalmente del Poder Ejecutivo. Y eso de alguna manera me expuso a estar en contacto con él en algunas reuniones y creo que fue lo que le motivó y probablemente algunas sugerencias de gente de su entorno de que yo podría ser la persona indicada, pero no tenía ningún tipo de vinculación desde fuera de mi rol de miembro del directorio del Banco Central. Y ni siquiera por este entorno que es muy cercano al presidente de la República, ¿tenías algún tipo de relacionamiento con él? No. Mi única vinculación era a través de mi rol de miembro del directorio, pero obviamente conozco a esas personas. Benigno López fue miembro del directorio también del Banco Central. Trabajamos juntos, ambos como funcionarios del Banco Central y obviamente conocía de mi desempeño profesional y académico. Entonces yo no puedo descartar que el presidente también se haya nutrido de la opinión de gente muy cercana a él. Pues sabes que cuando se dibuja el panorama del 2018, uno de los supuestos que se construye dentro del análisis es ¿a quién tendría que elegir Horacio Cartes para la presidencia de la República? Si no corre el tema de la reelección, ¿a quién él debería nombrar? Y ahí surgen varios nombres. Una vía es la vía política, donde uno dice puede estar un Enrique Riera, puede estar un Gustavo Leite, quizá, que hoy ya está más metido en la cuestión política que otros ministros del Ejecutivo, aunque entraba con un perfil técnico, un Baruja, que pueda ser más cercano, un Juan Afara. Pero probablemente esa vía, en el análisis de mucha gente, no le da la posibilidad de llevar una política autónoma en la línea que él viene manejando. En contrapartida,
los Santiago Peña, Soledad Núñez, gente que no tiene vinculación directa, hasta ahora por lo menos, con la cuestión político-partidaria. Si vos, conociéndolo a Cartes, tuvieras que tener una lectura respecto a ese panorama del 2018, ¿cuál sería la lectura, Santi? ¿Vos crees que él se va a inclinar hacia alguien de la política partidaria o hacia alguien de su entorno técnico? A ver, yo creo que tenemos que separar acá una visión, la que yo por lo menos tengo, Santi. Es que nosotros venimos de un cambio de modelo donde se pensó que hay que separar la política de la tecnocracia o de los que están en los cargos. Y la realidad es que los cargos de ministros son cargos políticos. Y en el caso del Ministerio de Hacienda, yo creo que es de los cargos más políticos que debe haber, porque cuando pensamos en la política económica, tenemos la política monetaria, la política fiscal es las más políticas de todas. Y eso fue un proceso también de evolución personal para mí, en un sentido de decir, si yo quiero hacer política económica, yo tengo que tener herramientas de política, pero no de política partidaria. Entonces, tratar de responder esa pregunta, yo no me siento realmente capacitado, Santi, porque la realidad es que mi conocimiento de política partidaria no cambió simplemente porque yo me fui y me afilié al Partido Colorado. Yo todavía tengo un largo trayecto en tratar de conocer y tener experiencia en el ámbito de política partidaria. Yo estoy convencido de que el presidente tiene la película muy clara de hacia dónde tiene que ir el rumbo. Es esto lo que ha demostrado ya con hechos en estos 3 años. Y yo creo que el tiempo va a decir si realmente la ciudadanía y el Parlamento le da la posibilidad que él pueda continuar otros 5 años o finalmente el partido va a encontrar quién es el mejor candidato. Pero yo no creo que haya una decisión unilateral que se pueda decidir entre 4 paredes que va a marcar el rumbo de cuál va a ser la decisión política que se va a tomar más allá de una decisión de la reelección o no. ¿Por qué te afiliaste al Partido Colorado? Me afilié por un sentido de pertenencia, Santi. En estos casi 2 años de haber trabajado y donde el partido me ha abierto las puertas sin ser afiliado al partido, haber trabajado con legisladores, con gobernadores, con intendentes, con el presidente del Partido Colorado, donde me han abierto las puertas y me han mostrado un ambiente que no solamente puede recibir a gente independiente, sino que también puede recibir a gente que ha estado afiliado por casi 20 años a otro partido. Y yo creo que eso ha sido un mensaje muy claro y el cual yo me sumé. Para mí fue enviar un mensaje también de que los jóvenes tenemos que tomar partido en algo que nosotros creemos, en la creencia, indistintamente de lo que pueda decir la hinchada, ¿verdad? Porque la hinchada siempre va a estar para criticarle a uno. Pero por eso yo creo que fue fundamental para mí explicar las razones y el tiempo va a decir. Yo tengo muy claro, yo tengo una paz interior realmente tremenda, el acompañamiento de la familia, que esto es imposible hacer sin ellos, pero yo estoy convencido de que este es el camino. Yo creo que el presidente ha marcado y la historia va finalmente a juzgarlo de las cosas que ha hecho y lo va a poner en el lugar que corresponde. O sea, es que cuando hablas de sentido de pertenencia, necesariamente tengo que preguntarte, ¿nunca tuviste un sentido de pertenencia al partido al que estabas afiliado, al PLRA? No, me afilié a los 17 años. Y nunca tuve ningún tipo de actividad político-partidaria, nunca sentí ese sentido de pertenencia hacia el Partido Liberal, por más que tuve familiares, antecesores míos que fueron liberales también colorados. Tengo un hermano mío que es afiliado al Partido Colorado hace más de 10 años, ¿verdad? Pero entonces nunca tuve ese sentido que hoy sí lo siento y de vuelta, yo creo que también era el momento. Si yo lo hubiese hecho probablemente a la semana haber asumido el 10 de enero del 2015, ahí sí te puedo decir, sabes que está bien, esto lo único que quiere hacer es congraciarse con el presidente que lo nombró y tener una paz dentro del partido. No, lo hice casi 2 años después y luego de haber transitado tanto todas las instancias dentro del Poder Ejecutivo, haber trabajado con miembros del gabinete, colorados y no colorados, pero también con figuras dentro del partido. Pues es que hablamos sobre este tema nosotros en Ñandutí, en la charla telefónica que tuvimos, ministro, y yo te daba mi sensación y mi percepción desde una situación absolutamente honesta, y tengo que decirle a la gente también. Independientemente a no compartir determinadas líneas económicas, tuve la chance de hablar en 2 ocasiones como máximo con Santiago Peña. En una ocasión, previo a una intervención en Gramo que habías tenido, y lo que le había contado a mi entorno, le había contado a mucha gente, era que encontraba una persona honesta. Con lo poco que podía hablar con Santiago Peña, encontraba una persona honesta, una persona que me caía bien de entrada, que directamente me pareció muy interesante en la charla que podíamos tener. Y repito, a pesar de no compartir muchos de sus criterios económicos, quizá de ver algunas cuestiones donde faltaba mayor coraje a la hora de determinar o tomar ciertas decisiones, decía, a mí me quedaba como
sin sabor después de la afiliación política. Y utilizaba el término reserva moral que encontraba en cierta parte del gabinete de Cartes. Soledad Núñez es una de esas personas que creo que construyó en el sector privado un perfil absolutamente interesante, en el caso tuyo también. Y para mí fue chocante esa imagen de ver a Santiago Peña metiendo en un contexto, ministro, posterior a una convención o dentro de una convención en la que un seccionalero se levanta, un convencional se levanta y dice que se paren todos los que quieren que se vayan los ministros liberales. Santiago Peña, afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico. Se paran todos, Cartes toma el micrófono y dice, se va ahora mismo de Vargas, pero el que no se va es Santiago Peña porque me pidió afiliarse. No sé dónde estabas en ese momento, me dijiste que estaba comiendo asado con tu papá. Vas directamente y te afilias al Partido Colorado. Para mí, esa imagen, la que vemos en pantalla, terminó siendo chocante, ministro, porque yo creo que parte de esa reserva que muchos veían en el gabinete de Cartes diciendo solamente su talento le está sosteniendo ahí, por más que muchos criticaban ciertas cosas. Yo creo que hay que respetar el currículum de la gente. Habrá gente más capacitada, por supuesto, como en todas partes. Acá hay alguno que podrá sentarse con mayor capacidad, pero son las circunstancias. Pero me chocaba por eso, porque creía que no era necesario hacerlo. Me quedé un poco más tranquilo cuando, hablando con Soledad Núñez, ella me dice, yo no lo voy a hacer. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no crees que fue una decepción para cierta parte de la ciudadanía que no va por lo político partidario? Yo creo que pudo haber sido una decepción, pero parten de premisas falsas, Santi. Te voy a decir por qué. Primero, yo creo que como república no podemos ver una república sin partidos políticos. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Un Paraguay moderno, democrático, necesita de partidos políticos institucionalizados, fortalecidos, que permitan que actores políticos puedan involucrarse en la vida pública. Yo creo que partiendo de ahí. Dentro de las instituciones políticas y las instituciones partidarias, la convención del partido es la máxima autoridad. Es así en el Partido Colorado, es así en el Partido Liberal. Y los seccionaleros que vos mencionás son las máximas autoridades que fueron electas por cada uno de los partidarios de ese partido. Entonces yo no quiero tomarlo como una manera despectiva, no un seccionalero nomás que pide. No, es la máxima instancia de un partido político que le pide al presidente que tome decisiones políticas. Finalmente son todos actores políticos. Y lo técnico no vale. Entonces, ¿por qué yo pude hacerlo? ¿Por qué yo sentí que si había alguien que lo podía hacer? Porque Santiago Peña tuvo la bendición de haber accedido a todos y cada uno de los cargos. Y el último, ministro del Poder Ejecutivo de un gobierno colorado, siendo de un partido de oposición. Si había alguien que se podía jugar por aquello que uno cree, en una sociedad que todavía vivimos una indiferencia enorme. Es decir, yo me juego por esto que yo creo. Yo no necesitaba hacerme colorado para mantener el cargo. Yo ya era ministro de Hacienda hace casi 2 años, pero lo hice convencido que era lo correcto. Y me fui y le dije, cuando el presidente hizo el anuncio, le llamé a su secretario privado y le dije, avísale al presidente que estoy camino a la convención, porque me parecía lo correcto hacerlo de frente. Y no el lunes. Parece que como que yo no tuve otras escapatorias, no lo hice en ese momento, para mí era importante hacerlo de frente a la convención, como máxima autoridad del partido, pero de frente a la sociedad. Y fue importante para mí que al momento de firmar, decir por qué lo hacía. Y esa grabación que después se viralizó, para mí era muy importante, porque sabía que esta repercusión iba a tener. Sea que lo haga ahí, o sea que lo haga de otra manera. Entonces yo creo que las formas, yo creo que hay mucha gente que puede estar decepcionada. Pero acá tenemos que entender que los técnicos no estamos en el monte de los Olimpos y somos los impolutos y la política es todo lo sucio que está allá abajo. No es así. Pero se presentaron así originalmente con este gobierno. No, Santiago. yo creo que ese fue un problema de percepción. ¿Verdad? Yo creo que ese fue un problema de percepción que se quiso instalar cuando el presidente trajo gente con un perfil altamente técnico, pero también tenía gente con mucha experiencia política. ¿Qué es lo que pasó en los últimos meses o en el último año? Y el presidente empezó a incorporar gente con un bagaje político mucho más importante, como es el caso del ministro Enrique Riera. Pero nadie puede dudar de las cualidades que tiene y el trabajo que está haciendo el ministro Riera ahora al frente del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que gente que tenía de alguna manera el cartel de un técnico
y que estaba aislado de la clase política, hoy dice yo quiero participar también y quiero darle la oportunidad que la gente tenga otras opciones. De eso nomás se trata, ¿verdad? Y yo no sé si voy a ser candidato de nada, Santi, pero yo creo que lo importante es que la gente se acerque. Yo lo que estoy transmitiendo con esto es que hay un Partido Colorado que se ha modernizado, que se ha ayornado a nuevos tiempos, que le abre las puertas no solamente a gente independiente, sino también le abre las puertas a gente que está afiliada a un partido de oposición. A mí me parece nomás, Santiago, que es también honesto decirle a la gente si tomaste esa decisión por una charla que tiene que ver con una candidatura para el 2018. Me parece nomás también honesto, porque viene en un contexto en el que, como vos mismo decías cuando iniciábamos la charla, en noviembre tenías que estar afiliado a la ANR si es que querías competir para el 2018. Entonces, cuando te pregunto sobre tus aspiraciones o conversaciones para el 2018, y vos me decís que hoy capaz no tenés muy clara la película, tengo que repreguntarte y decirte, ¿se habló o no se habló de esto en el entorno del presidente Cartes? Ninguna conversación de este tipo, Santi, te digo con la honestidad total, y esto te digo de corazón, no lo hablamos ni con el presidente ni con el entorno del presidente, y de hecho vos sabés muy bien que este fue un planteamiento de la disidencia del Partido Colorado, no fue una propuesta que vino desde el oficialismo del Partido Colorado, así que esto de alguna manera lo que quisieron es complicarle la situación al presidente, y sin embargo salió el presidente fortalecido con esto porque esto ya había sido parte de una discusión previa que nosotros habíamos tenido. ¿No crees entonces que honestamente, y sacando al que de manera oportunista toma este tipo de comentarios o de opiniones, hay parte de la ciudadanía en la que pudiste haber decepcionado genuinamente? Porque te veía como el hombre de perfil técnico, te veía como el hombre... ¿Qué pensaste cuando llegaste a tu casa ese día y quedaste en la tranquilidad de tu almohada? En ese momento sentí una paz conmigo mismo, actué en base a mis convicciones, tenía una tranquilidad enorme. Con el correr de los días y viendo la reacción, tengo que reconocer, creo que te dije esto en la radio, si hay algo que le doy a la gente que se ha indignado, es que capaz que fui egoísta. Fui egoísta porque actué en función a mis convicciones, a mis creencias y al sentido de pertenencia a algo que yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Indistintamente de lo que puede haber creído la ciudadanía. Yo te había comentado que encontré en este proceso 3 grupos de personas, ¿verdad? Un núcleo familiar y amigos muy cercanos que me conocen de años y de mi convicción, que me apoyan plenamente. Del otro extremo, la oposición, la disidencia dentro del partido, que me ha atacado con una virulencia enorme, que haga lo que haga, iba a criticar cualquier cosa que salga del Ejecutivo, y después un segmento muy amplio de la sociedad, que son esa gente que hoy siente algún tipo de desilusión, y yo creo que el tiempo va a demostrar, y les voy a demostrar que actué en base a mis convicciones y no tratar de beneficiarme o tratar de ser un oportunista. En cuanto a los dos perfiles que estaban más inmunes a la crítica propiamente dicha en el Ejecutivo, Soledad Núñez y Santiago Peña, ¿crees que hoy tu integridad sigue intacta o la integridad de Soledad Núñez está en un mayor nivel de relevancia a raíz de esa decisión que tomaste? Digo, nomás comparando a dos personas que hicieron un buen trabajo desde el punto de vista técnico y no se involucraron en la política partidaria hasta que Santiago decide tomar este camino. Claro, pero a ver, primero, Santiago, el hecho de que yo me haya afiliado no quiere decir que yo iba a empezar a hacer política partidaria, ¿verdad? Yo sigo siendo ministro del Poder Ejecutivo y como tal tengo que cumplir un rol de una relevancia a alcance nacional. Yo no puedo ser ministro solamente del Partido Colorado, como ningún otro ministro del Poder Ejecutivo. O sea, en ese sentido, mi rol como ministro de Hacienda no se va a desviar ni un centímetro. Yo reafirmo mi compromiso de hacer un trabajo serio, responsable, con una base técnica, que es lo que me ha caracterizado a lo cerca de estos 2 años. Y con respecto a la percepción y al perfil, ¿verdad? Yo tengo una admiración enorme por Soledad, una excelente profesional, y yo creo que el espacio que ella se ha ganado es en base al sacrificio que ella ha hecho, el trabajo que ha demostrado, pero principalmente el apoyo que le ha dado el presidente de la República. Y ha pasado lo mismo conmigo. Si Soledad o yo hemos podido hacer o construir un perfil, es porque hemos tenido atrás nuestro a un presidente que nos ha apoyado de manera plena durante todo este tiempo. Entonces, por supuesto que hoy vemos un porcentaje de la ciudadanía que me veía a mí con un perfil técnico y hoy como que se siente desilusionada, y por supuesto que Soledad sigue manteniendo ese perfil de una persona independiente, ¿verdad? Pero yo creo que ese no debería ser el nivel o la vara
de aquel que se juega por algo que uno cree. Ojalá otros se jueguen, ojalá Soledad el día de mañana pueda participar también en la política, capaz del ámbito independiente. Pero acá el mensaje es que más gente tiene que involucrarse, Santi. Yo creo que eso es lo que nosotros estamos tratando de enviar. Nuestra generación tiene una responsabilidad y lastimosamente todavía seguimos demostrando una indiferencia demasiado grande. Entonces, cuando finalmente los buenos nos llegan y las decisiones que se toman y finalmente terminan siendo malas, entonces tenemos que alentarle pero que más figuras... sin estar afiliado necesariamente al partido de gobierno. Por eso me parece una incongruencia, ministro. No, Santi, porque el cargo de ministro de Hacienda, tenemos que entender, es un cargo político, es secretario de Estado. Que yo tenga que desempeñar una función técnica y que yo tenga un perfil técnico por mi formación académica y los trabajos que hice anteriormente antes de ser ministro, no me quita que esto requiere un set de cualidades donde yo tengo que ir a discutir, tengo que ir a negociar de alguna manera con miembros del Parlamento. ¿Qué es lo que te dicen? Cuando uno le va y le habla de la política fiscal y la importancia de la sostenibilidad, ¿sabe cuál es la respuesta, Santi? Ministro, a nadie le importa el discurso patriótico. Esa es la respuesta que nos dan hoy los políticos, Santi. Y eso es lo que yo quiero cambiar. Yo no sé si voy a ser yo, pero ojalá más gente se involucre en la actividad política. Enrique, vamos con vos. Gracias, señor. Y en el siguiente material vamos a ver un poco justamente esto, las percepciones, las reacciones que tuvo parte de la ciudadanía después de la afiliación de Santiago Peña y la sorpresa que generó este hecho. Porque se está hablando de una percepción a lo mejor errada de la ciudadanía respecto al perfil técnico de este gobierno, pero esa percepción fue creciendo a raíz de ciertos discursos. Y uno de esos discursos lo dio el propio Santiago Peña. Así que estuvimos revisando también el archivo. Vamos a recordar qué fue lo que ocurrió ese día de la convención y también un poco de archivo en el siguiente material. Después de una larga espera, una semana tensa, con especulaciones de todo tipo, con ofertas, fotografías, reuniones nocturnas, por fin llegó el momento en que el presidente Horacio Cartes agarró el micrófono y habló en la Convención Colorada. Con el escenario sin disidentes y jugando con el arco libre, la expectativa era muy grande en torno al tema central, la reelección. ¿Quién se hubiese imaginado que cuando Cartes terminara su discurso, nadie hablaría de la reelección? Durante el acto, un convencional reclamó que había dos ministros liberales en el gobierno de Cartes, Francisco de Vargas y Santiago Peña. Ante esto, y poniendo pecho a una tormenta de abucheos, la diputada Perla de Vázquez salió rápidamente a defender al presidente. Esto indicó que ni siquiera el entorno de Cartes sabía de la sorpresa que se estaba preparando. El ministro de Hacienda de Paraguay, Santiago Peña, el ministro joven, técnico, formado en el exterior, estaba obedeciendo la orden de los convencionales colorados de salir del Partido Liberal y hacerse colorado. Se le puso la condición de cambiar su afiliación partidaria para poder continuar en el cargo, y aceptó. El mismo Santiago Peña, el día en que asumió el cargo, había reconocido su tradición familiar en el PLRA y aseguró que este gobierno no lo juzgaría por su afiliación partidaria. ¿Cómo tomó que dice aquellos colorados quienes están molestos por su nombramiento, teniendo en cuenta su tendencia liberal? Bueno, yo creo que quiero aclarar mi tendencia, más que mi tendencia es, soy afiliado al Partido Liberal, me afilié a los 17 años, en el año 97, pero nunca he tenido una activa participación política ni político-partidaria. Finalmente va a ser mi gestión la que va a mandar, va a ser mi gestión la que va a hablar sobre los resultados.
y hoy me toca en esta función de relevancia tan grande trabajar con todos, indistintamente cuál sea su tipo de inclinación o preferencia política. La reacción del ministro fue tan sorprendente como el discurso del presidente. Sin perder tiempo, al instante, Santiago Peña dejó todo lo que estaba haciendo para ir volando a la ANR a firmar su derecho a continuar en el cargo. Él mismo reconoció que no fue algo previamente planificado, que estaba en un asado familiar cuando escuchó el anuncio. ¿Dónde estabas cuando se estaba desarrollando esa parte de la convención? Estaba almorzando con mi padre. Y ahí decidiste tomar tu vehículo e ir hasta la ANR para afiliarte. Ahí le llamé al secretario del presidente y le dije quiero hacer ahí mismo. La reacción fue automática. Las redes explotaron. Columnas de opinión, las radios, los diarios reflejaban la indignación de una parte importante de la ciudadanía ante lo ocurrido. Santiago Peña, como antes en la República del Paraguay, se hizo colorado para poder continuar en su trabajo. Soy afiliado al Partido Liberal, me afilié a los 17 años, en el año 97, pero nunca he tenido una activa participación política ni político partidario. Finalmente va a ser mi gestión la que va a mandar, va a ser mi gestión la que va a hablar sobre los resultados. Santiago, lo primero que quiero preguntarte es, dos afirmaciones que se hacen en el material. ¿Se le puso la condición? Y segundo, colorado para continuar. ¿Eso fue así o en tu decisión, como se había presentado, ya habían otros motivos que te llevaban a ser colorado independientemente a la convención? A ver, Santi, yo creo que el material refleja cómo se dieron los hechos y si escuchamos lo que dice el presidente fue justamente lo que pasó. La convención toma una decisión, los convencionales hacen una propuesta y el presidente sale y dice, señores, vamos a hacer eso. Pero yo quiero avisarles que el ministro de Hacienda ya me ha solicitado ser afiliado al Partido Colorado. Entonces, ¿cuál es el sentido que yo salga y yo diga, no, sabes que voy a renunciar porque este planteamiento no es como yo lo hubiese esperado, cuando que yo hace meses ya había tomado la decisión de afiliarme al Partido Colorado? Eso hubiese sido mucho más indigno, Santi, de que yo vaya y renuncie o que el presidente tenga que destituirme cuando yo había llevado meses hablando no solamente con el presidente de la República, sino con varios dirigentes dentro del partido que veían con muy buenos ojos, por supuesto, mi participación dentro del partido. En el escenario que se presenta hoy para el 2018, ¿cómo te ves? Por un lado, el Senado, mucha gente decía, él es candidato para el Senado, y otra gente diciendo, no, es el candidato de Cartes para el 2018 a la presidencia de la República, y probablemente su dupla sería Soledad Núñez, pero no afiliada al Partido Colorado, sino que corriendo como independiente. ¿Vos dónde te sentirías más cómodo jugando el 2018? Yo me siento cómodo siendo ministro de Hacienda hasta el 15 de agosto del 2018, Santi. Te soy muy honesto, no es un tema que estoy pensando ni planteando bajo ningún escenario. Te soy muy, pero muy franco, muy honesto. No lo hablo con el presidente de la República, no lo hablo con ninguno de sus colaboradores políticos y mucho menos podría estar haciendo yo especulaciones sobre esto. Tengo, la verdad, un peso enorme sobre mis hombros y una responsabilidad, hasta te diría generacional, porque esa gente que hoy está defraudada y tiene que entender cuáles fueron mis motivaciones y que yo tengo una vocación de servicio. Y la vocación de servicio no se condiciona. Yo no puedo decir, yo tengo vocación de servicio, no, pero bajo estas condiciones. Yo no quiero ningún cargo electivo porque ahí pues tenemos que exponernos al escrutinio mucho más riguroso, a entrar muchas veces a un lodo que no queremos embarrarnos. Voy a cambiar el sentido de la pregunta. ¿Te asusta o crees que no estás preparado para algunos de los dos cargos? Mira, para alguien que le tocó ser padre a los 17 años, miembro del directorio a los 32 y ministro a los 35, la verdad que ya pocas cosas me asustan, Santi. O sea, ¿no te asusta ser presidente de la República? No me asusta servir al país. Yo creo que esa es la base
por la cual yo asumo, ¿verdad?, los compromisos, ¿verdad? Yo tengo y si vos ves entrevistas que me hicieron desde que asumí como miembro del directorio, ¿verdad?, donde me veía, jamás me imaginé ser ministro de Hacienda, ¿verdad? Pero cuando me viene el ofrecimiento no lo pensé dos veces, ¿verdad? Porque es el reflejo de un sentir y una convicción de servicio en la función pública, sea esta en un cargo dentro del Poder Ejecutivo, un cargo electivo, o por qué no, Santi, el día de mañana ir al sector privado y poder contribuir desde ahí. La prensa juega un rol muy importante, o sea, acá no hay que pensar que solamente estando en un cargo electivo, un cargo designado por el Poder Ejecutivo, uno puede servir a la patria. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando con Santiago Peña, pero antes de la pausa quiero hacerte algunas preguntas respecto a algunos protagonistas del ámbito político a los que me gustaría nos definas en una palabra, un par de palabras al menos. Horacio Cartes. Yo creo que el líder político del Paraguay. El líder político del Paraguay. Juan Carlos Galaverna. Yo creo que es un referente histórico dentro del Partido Colorado. Mario Abdo Benítez. Una figura emergente. ¿Crees que le ganás en un mano a mano? No sé, le tengo un enorme aprecio a Mario Abdo de antes de estar en este cargo de ministro de Hacienda. Yo creo que es un líder emergente, pero obviamente el camino es largo todavía. Soledad Núñez. Una profesional de primer nivel. ¿Crees que puede ser tu dupla para el 2018? Yo creo que Soledad está llamada a ser una líder en Paraguay. Yo creo que ese espacio ya se lo ha ganado. Así que en qué función va a ser eso, si va a ser en un cargo electivo o va a ser en un cargo designado, yo creo que va a ser una decisión de ella. Pero el peso que tiene sobre sus hombros ya no se lo puede quitar. Desiree Masi. Es una política a la cual respeto mucho. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando en este mano a mano con Santiago Peña. Ya venimos. Seguimos haciendo AM, estamos en vivo a través de la red paraguaya de comunicación y es momento de hablar de Tokio, porque este verano con Tokio podés decir chao calor, hola confort. Con los nuevos Split Tokio, si querés puedes dormir tapado hasta la nariz, podés dejarte la barba, podés usar el cabello hasta la cintura. Además, ahora controlás tu Split Tokio desde tu smartphone. Con una nueva versión de los splits inteligentes, este verano vos también podés decir hola confort. Hay un split esperándote. Tokio, somos parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Hablemos también de personal, porque con personal podés hablar y mensajear gratis con tu pareja, con tu mejor amiga, con tu prima y con tu compañero de trabajo, porque tenés 4 números gratis para hablar y mensajear todo el día. Hacé más con personal, hagamos que todo suceda. Agradecemos también a Rumbos S.A. de Seguros porque hace 56 años vemos el riesgo donde otros no. En Rumbos S.A. de Seguros creamos coberturas integrales para acompañarte en cada etapa de tu vida. Tenemos seguros contra incendio, robo de hogar, vehicular, seguro de vía, de pasajeros y muchos más. Llámanos al 449-488 y pedí un asesoramiento gratuito o visitanos en Estrella 851. Rumbos S.A. de Seguros, todos los días del año con vos. Vamos hasta vos, Santiago. Muy bien, muchas gracias, Enrique, muy amable. Mirando chapas para el 2018, ministro, ¿qué puede aportar sin que implique que sea tu dupla? ¿Qué puede aportar una conjunción entre un Santiago Peña y un Gustavo Leite, por ejemplo? ¿En qué momento vamos a hablar del presupuesto? Acá tengo anotado todos los detalles del presupuesto y vamos a hablar, no queda tiempo todavía. Santi, mira, yo discúlpame de ser repetitivo en esto, ¿verdad? Pero yo no me animo ni siquiera a hacer ningún tipo de análisis sobre cuál podría ser la combinación ideal de una chapa. Yo creo que no tengo los quilates necesarios para poder hacer un análisis, ¿verdad? Yo simplemente te puedo decir, si la historia dice, si la historia se da de que yo puedo colaborar, sea dentro del partido, como una autoridad dentro del partido eventualmente, o poder estar en alguna lista dentro del partido, sea para una chapa presidencial o en una chapa de senadores, diputados, me van a encontrar ahí a disposición.
Si no tengo que estar, también voy a estar a disposición, ¿verdad? O sea, mi vocación va mucho más allá de tener un cargo o tener la posibilidad de estar en una chapa. Yo creo que ese es un tema mucho más complejo. Yo creo que es prematuro. Todos están de acuerdo de que la campaña electoral del 2018 está adelantada, de que no deberíamos estar discutiendo estos temas, ¿verdad? Pero sí que yo te soy muy honesto, sería realmente muy arrogante de mi parte querer analizar y querer tratar de interpretar cuál podría ser el escenario político y una combinación de chapas. Con respecto a tu filiación al Partido Colorado, recuerdo que cuando en el análisis, en un momento en radio, le preguntaba a Camilo Suárez, me decía él, Santiago Peña es lo menos agrarista y lo menos popular si es que vamos directamente por la cuestión ideológica que podría tener el Partido Colorado. Entonces le digo, bueno, hay un montón de colorados. Sandy, sobre el punto nomás, disculpame que te interrumpa, pero yo estoy dispuesto a debatir con Camilo y demostrar que la política social de este gobierno es muchísimo más agresiva y mucho más amplia de lo que fue la gestión social del presidente Fernando Lugo. Con los números, con programas sociales, con construcción de viviendas, con beneficios que se han dado a sectores que han sido históricamente postergados. Entonces, que el hecho que yo no tenga barba y no anda con una boina, no quiere decir que yo no desarrolle una política social. Entonces, yo creo que hoy el mundo ya no está más dividido en ideologías, sino en acciones concretas que uno va realizando. Yo estoy convencido de que no hay gobierno en los últimos 40 años que haya desarrollado una agenda económica concentrada en aquellos sectores más vulnerables, como lo ha hecho la gestión del presidente Horacio Cartes. ¿Qué te hace más agrarista, si miramos desde la afiliación, que otros gobiernos que formaron parte en algún momento de nuestro país en administración? El gobierno del presidente Horacio Cartes es el gobierno que más ha titulado tierras en la historia del Paraguay. A diferencia de otros gobiernos que la concentración estaba en comprar tierras, pero nunca transferirlas, nunca escriturarlas. Y en esto voy a tener que basarme en lo que es la academia, lo que dice Hernando de Soto, uno de los economistas más renombrados que estudió El secreto del capital, donde dice que los países que se han desarrollado han sido países que le han otorgado títulos de propiedad, que ahí es cuando se empieza a desarrollar, y escribió esto en Perú y desarrolló esto como la principal herramienta para derrocar al Sendero Luminoso en Perú. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Esto es lo que nosotros estamos hoy implementando luego de 3 años, el gobierno que más tierras ha titulado en favor de los sectores más postergados. O sea que Santiago Peña como ministro hizo mucho más por sectores desprotegidos que lo que hicieron otros ministros anteriormente. Santi, me da vergüenza, no quiero ni mirar. Porque cuando empecemos a ver los beneficiarios del programa de adultos mayores, que pasó de cerca de 70.000 a 130.000 en esta administración, cuando vemos el programa Tecoporá de transferencias para familias en situación de pobreza extrema, cuando vemos los recursos que se han transferido a la Senavitat para que la Senavitat pueda construir, porque acá tenemos que entender que para que Soledad haya podido construir las más de 10.000 viviendas sociales por año, ha habido una decisión política por parte del presidente de la República en decir, yo voy a priorizar esto, en detrimento de otros gastos que se venían haciendo. El gasto salarial este año está creciendo 0.1%. Nunca en la historia se dio eso, Santi. Pero esta es una decisión política que pone la política pública, una visión a largo plazo, donde también esto refleja gran parte del malestar que tiene un segmento de la ciudadanía, ¿verdad? Principalmente los funcionarios públicos, que venían viendo sus ingresos crecer a un ritmo del 15, 20%, y de la nada esto paró. Pero no porque el presidente dice yo no quiero darle beneficios o no quiero aumentarle el salario a los funcionarios públicos, porque en el Paraguay de hoy tenemos que ayudarle no solamente a los paraguayos que están caminando a que caminen más rápido, tenemos que ayudarle a aquel paraguayo que está arrodillado, que se pueda levantar y empiece a caminar, y eso se hace con programas sociales. Entonces, el hecho de que no tengamos o no estemos identificados ideológicamente con la izquierda no quiere decir que no, en la práctica las políticas sociales que viene implementando este gobierno son ampliamente superiores a cualquier otro gobierno. O sea, si te dejaras la barba serías más zurdo que muchos que pasaron por el gobierno. Muchísimo más. En cuanto al tema presupuestario, si yo tuviera que decirte, vamos a presentar un material sobre eso, y me dijiste que no tenés ningún problema de debatirlo con Desiree Masi también. Ningún problema. Bueno, vamos a aprovechar eso. Si yo tuviera que preguntarte, ¿cuál fue tu gol más importante? ¿Cuál es el gol de Santiago Peña que él puede llevar mañana y decir, este fue mi gol más importante de todos, como ministro de Hacienda?
A ver, primero yo no pude meter ningún gol sin haber tenido un director técnico que me ponga en la cancha. O sea, todo lo que hicimos en el Ministerio de Hacienda, en esto tengo que decir que formo parte de un grupo humano de primer nivel dentro del Ministerio de Hacienda. No lo podíamos haber hecho sin el apoyo del presidente de la República. Probablemente el impacto más grande o la gestión más importante que tuvimos fue el año pasado, cuando en el mes de julio, al ver que las recaudaciones crecían a un ritmo mucho menor, porque el impacto de la desaceleración económica en Brasil empezó a impactar con mucha fuerza en Paraguay, salimos a anunciar un paquete de medidas de contención del gasto corriente para no tener que afectar programas sociales y la inversión pública. Y en 6 meses, Santi, redujimos en un 0,5% del PIB, este es un monto, una magnitud tremenda, ¿verdad? En 6 meses redireccionamos gastos hacia programas sociales donde terminamos gastando más de 15% más en inversión pública, aumentamos todos los programas sociales, pero reducimos el gasto corriente de una manera muy, muy importante. Entonces, yo creo que eso fue un resultado de una gestión política y técnica muy importante y que luego se trasladó también a la discusión del presupuesto que estamos ejecutando en este año. Y en esto yo creo que es justo decir qué fue lo que pasó ahí. El presidente de la Bicameral de Presupuesto el año pasado, el senador Beto Velar, hizo un trabajo serio, responsable, sin ser de la bancada oficialista. Él siempre lo dijo, él no era cartista, pero sin embargo controló, ¿verdad?, lo que fue el proceso presupuestario el año pasado y que hoy nos permite seguir cosechando éxitos en la materia presupuestaria. Pero cuando miro nomás los números, vamos a mirar en el área educativa, en el área de la salud en breve, porque hicimos algunos comparativos en los últimos años. Un dato que hoy tiraba Amílcar Ferreira a través de las redes sociales decía que la recaudación aduanera había bajado con relación al año anterior. Entonces, ¿cómo se puede hablar de crecimiento económico, que era algo que decías hoy a través de los medios de comunicación, cuando tenemos, por ejemplo, en recaudación aduanera, esa baja respecto al año pasado? Sí, a ver, los ingresos tributarios se dividen en dos: los ingresos aduaneros y lo de la Subsecretaría de Tributación. Tributación lo que recauda es todo lo que tiene que ver con la actividad económica y aduana es lo que está relacionado con el comercio internacional, las importaciones. Nosotros no grabamos las exportaciones, solamente las importaciones. Las importaciones siguen cayendo por segundo año consecutivo. O sea, la caída en las recaudaciones por parte de la aduana es como consecuencia de que estamos importando menos productos. Importamos menos productos para el consumo de Paraguay y estamos importando mucho menos productos para reexportación, que es todo el comercio de frontera, las ciudades fronterizas. Entonces, eso ha hecho que las recaudaciones en aduana sigan cayendo, pero los que están relacionados a la actividad económica del Paraguay están creciendo a un ritmo muy importante. La economía del Banco Central, que la mide de una manera diferente a lo que medimos las recaudaciones, está creciendo a un ritmo del 9% en términos nominales, un crecimiento del 4%, más una inflación cercana al 4%. Sin embargo, las recaudaciones crecen de tributación a un ritmo del 15%. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí, Santi? Que estamos no solamente recaudando muy bien en función a un crecimiento económico, sino también que estamos reduciendo la informalidad y la evasión impositiva, que ha sido el eje que el presidente nos ha pedido. Me ha dicho desde el comienzo, no vamos a aumentar las tasas impositivas porque sería tremendamente injusto aumentar los tributos a aquellos que ya pagan cuando todavía hay un porcentaje de la población que todavía no está pagando su justa proporción. Enrique, preparamos un material respecto a cómo estamos en el área de salud y de educación y cuál es un comparativo con los anteriores gobiernos también. ¿Tenemos eso? Así es, señor. Y vamos a ir hasta el 2008. Fuimos comparando año a año cómo fue dándose un aumento en el porcentaje del presupuesto general de la nación y además específicamente en salud y educación. Algunos datos muy relevantes. Fíjense que hubo un gobierno que tuvo un desorden muy importante y hubo otro que estuvo estancando el aumento presupuestario en materia de educación. Fíjense. El presupuesto general de gastos siempre ha sido motivo de discusiones, negociaciones y de desacuerdos en todo el país. Nunca faltan los reclamos por una mayor inversión en los sectores de salud y educación, como tampoco los pedidos de recortes a privilegiadas gratificaciones que se encuentran dentro de los honorarios de numerosos funcionarios públicos. Realizamos una minuciosa revisión de los gastos en los sectores de educación y salud desde el 2008 hasta los costos previstos para el año 2017. La tendencia del presupuesto general de gastos siempre fue creciente y una de las históricas preocupaciones de todos los ministros de Hacienda fue que el Estado no tenga la capacidad de sostener el presupuesto.
Lo que llama la atención es cómo, año a año, los gastos se inflan. Sin embargo, existieron años donde el tijerazo afectó al Ministerio de Educación. El primer año estudiado fue el correspondiente al último año de gobierno de Nicanor Duarte Frutos, el 2008. Nicanor destinó el 10,7% del presupuesto al Ministerio de Educación. A diferencia de los demás gobernantes de los últimos 9 años, Nicanor fue el que consignó la mayor porción de la torta al sector educativo. Sin embargo, Duarte Frutos fue el que tuvo el menor porcentaje en el ámbito de la salud, con un 4,9% del presupuesto general de la nación. El periodo correspondiente a Fernando Lugo tuvo en el presupuesto del 2011 un recorte de casi el 3% al Ministerio de Educación. Sin embargo, fue el gobernante que le brindó un impulso a los montos recibidos por el Ministerio de Salud, otorgándole un promedio del 6% del presupuesto general de gastos y un incremento del 25% de los fondos año a año desde su asunción. Federico Franco, en el único año en donde su gobierno estuvo a cargo del presupuesto general de la Nación, en el 2013, decidió hacer recortes a los gastos correspondientes al Ministerio de Educación en un 2,4%, algo así como unos guaraníes 100.000 millones. Franco decidió mantener el 6% del presupuesto al Ministerio de Salud. El gobierno de Horacio Cartes, desde que asumió el poder en el 2013, fue el encargado de los últimos presupuestos, en donde, por ejemplo, en el 2014 invirtió menos en educación respecto al 2012 y también recortó el presupuesto general de este año respecto al del año pasado en poco más de guaraníes 400.000 millones. Cartes fue el que destinó un promedio del 6,6% del presupuesto general de gastos al Ministerio de Salud. Sin embargo, se sigue observando una gran carencia de camas en terapias intensivas y falta de medicamentos en los hospitales públicos. Estos ministerios históricamente recibieron gran parte del presupuesto general de la nación. Sin embargo, los salarios ocupan un importante espacio y en la mayoría de los casos corresponden al sector administrativo. Es aquí donde ocurre un gran desbalance y en donde las necesidades correspondientes a cada institución no son cubiertas. En el aspecto educativo, la deuda con la infraestructura edilicia y en el ámbito de la salud, la falta de camas y de medicamentos. ¿Son correctos estos números, ministro? Sí, asumo que sí, ¿verdad? No los hice antes, no los calculé antes de venir, pero asumo que sí. ¿Menor inversión en salud y en educación durante este gobierno de Cartes? No, sinceramiento del presupuesto. El presupuesto se ejecuta en un 80%, porque año a año el presupuesto se vino aumentando sin tener una correspondencia en los ingresos. Todo lo que hicimos el año pasado efectivamente fue una reducción total del presupuesto, pero sin embargo el gasto sigue aumentando año a año. Cuando vemos en la ejecución presupuestaria, los montos asignados siguen aumentando año a año. Lo que ha habido sí un sinceramiento en materia del presupuesto como sale aprobado por el Parlamento. Senadora Desiree Massy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Gracias por la invitación. Me decía el ministro Santiago Peña, hace un rato nada más, que si se dejara la barba sería más zurdo que muchos que pasaron por el gobierno y que su gestión permitió mucho más para el sector más pobre de este país que muchos otros gobiernos, como por ejemplo el de Fernando Lugo. ¿Compartís eso? ¿En qué, por ejemplo, Santiago? Beneficiarios de adultos mayores, beneficiarios de Tecoporá, beneficiarios de viviendas sociales, inversión en medicamentos, No. inversión en salud. No, ahí ya te digo que no. Lo que vos acabas de decir, nosotros toda la hora tenemos estas discusiones con Santiago, también tenía con Germán Rojas, aclaro. Desde el momento en que el presupuesto de salud se congeló, uno no puede decir que haya invertido, porque cada vez tenemos gente más pobre, entonces eso es imposible, Santiago. Yo creo que esa es una grosería decir, así que vamos a separar. Esperá porque vos ya tuviste 2 bloques por ahí. Entonces, el tema insumos no es cierto y así como vos no querés que yo te discuta de números, no me discuta de salud. O sea, eso está congelado y eso es gravísimo. Esa es la realidad. Nosotros, la gente, te digo, ¿qué culpa tiene la gente que tengamos gerentes que no saben gastar a tiempo? Entonces él dice, con razón, se sinceró. Eso no quiere decir que la necesidad no sea la misma o mayor.
Lo que pasa es que se pone un tope porque no son capaces de gastar ni siquiera lo que no tienen, o sea, lo que tienen. Eso es uno. Dos, adultos mayores. A mí me parece muy bien, fue un proceso que empezó en el anterior gobierno. En este momento nosotros le recibimos varias veces al director de pensiones de la tercera edad. Lo que pasa, Santiago Santula, es que este gobierno llega, empieza un año, el primer año era Casa de Brujas. Se pasaron con ese tema. El primer y el segundo año luego eran diagnósticos de los diagnósticos. ¿Qué pasó mientras tanto? Contrataron la gente de Hacienda, una consultora, para que haga los censos. En lugar de hacer con la Secretaría Técnica de Planificación, esa consultora jodió, vos sabés perfectamente eso, no terminó el censo durante todo ese tiempo. Mucha gente estuvo y está sin cobrar. Adultos mayores tienen una ejecución realmente del 50%. Pero tiene más adultos mayores que antes. Y por supuesto va a tener más. Ahora, ¿cuál es la ejecución realmente? Y nosotros celebramos eso. Lo que antes tanto se criticaba, porque la pensión de la tercera edad fue muy criticada por el ahora oficialismo y el tecoporá, esa famosa frase que yo me cansé de escuchar: al que tiene hambre hay que enseñarle a pescar en lugar de dar pescado. Yo escuché eso durante 5 años de diputada, cuando era del gobierno y el Partido Colorado era de la oposición. Y yo siempre le decía, pero el que tiene hambre no puede ni siquiera aprender lo que vos le estás queriendo. Entonces, por fin estamos de acuerdo en algo. El que tiene hambre tiene que comer mientras le enseñas. Sí. Una pregunta nomás para Santiago, para sumarla a esto. Pues decía, más títulos de tierra, de propiedad para gente, antes no se titulaba, más adultos mayores, más tecoporá y menos en salario. Y te pregunto el tema de obras públicas. Y más deuda, y muchísima más deuda. Porque vamos a sumarle lo de deudas para debatir. Y te sumo el tema de obras públicas, que suele ser una crítica que también hace decir, ¿más obras públicas en este gobierno respecto a los demás o no? Se está invirtiendo con lo que con lo que se puso en el presupuesto del año que viene, el equivalente a 17 años anteriores. Santi, o sea, no tiene ni comparación, pero solamente 2 precisiones antes de ir al tema de obras públicas, porque ese es un capítulo que amerita aparte. Adultos mayores, y la senadora en ese entonces era diputada. Ella sabe que este fue un proyecto presentado por la bancada del Partido Colorado de diputados, que fue vetado por el presidente Fernando Lugo y fue ratificado por el Parlamento. O sea, es cierto, se inició, pero a regañadientes, porque fue vetado este programa de adultos mayores, y esto ha sido una de las promesas de campaña del presidente Cartes y le ha dado un impulso muy importante. No hemos avanzado en la cobertura como hubiésemos querido, pero ha aumentado de 80.000 a 130.000. Y efectivamente, porque hicimos una licitación. Hicimos una licitación para hacer el censo. Ese sistema no funcionó, hoy lo estamos haciendo con la Secretaría de Técnica de Planificación. El presupuesto de salud, la senadora habla que está congelado de lo que está en el papel, pero la asignación presupuestaria año a año ha venido aumentando. El presupuesto de salud aumentó, en medicamentos solamente aumentó 100% con respecto a la ejecución de lo que fue en el año 2012. O sea, los números yo creo que son muy contundentes, y yo creo que podemos debatir acá, yo creo que es importante, sí, claro, pero los números finalmente son lo que podemos contrastar y lo que podemos demostrar. En el tema de obras públicas, yo creo que ahí hay una contundencia feroz, ¿verdad?, de los números que se han demostrado. Y acá hay que reconocer, cierto, el Parlamento apoyó las propuestas que puso el Poder Ejecutivo en términos de nuevos empréstitos, de nuevas líneas de financiamiento. Es una realidad, salimos a gestionar. Hoy Paraguay tiene acceso a crédito en condiciones que antes no tenía. Hoy Paraguay emite bonos a 30 años, anteriormente no podía hacer eso, no porque no quería, sino porque no podía. Y eso nos ha permitido poder aumentar de una manera muy, pero muy importante las obras de infraestructura, que es realmente la gran deuda que tenemos. Si nosotros vemos lo que ha invertido en los gobiernos anteriores, los últimos 40 años, ni siquiera quiero hablar de los últimos 25, los últimos 40 años, realmente da una pena y un peso enorme que tenemos como sociedad, porque le hemos condenado principalmente a gente viviendo en zonas rurales a vivir en el atraso por no haber tenido infraestructura adecuada. O sea, lo que la oposición anterior dice, se endeuda el país como nunca se endeudó. Para invertir claro, como nunca invirtió. En contrapartida, lo que dicen ustedes es, ahora se empieza a invertir lo que nunca se invirtió. Así mismo. Yo te puedo decir, para que la gente nos entienda, por supuesto que en un país
como el nuestro, con un déficit terrible de infraestructura, porque a mí me da risa cuando los gerentes del presidente Cartes parece que de repente salieron de su burbuja y se enteran, falta cuántos kilómetros de infraestructura, falta cuántas escuelas, falta cuántos puestos de salud. Sí, obvio que. Ahora, yo te pido a vos y a la gente, hagamos un poco este cálculo. Vos sos una familia promedio, que entre los dos ganan 3 millones de guaraníes, y estoy siendo muy generosa, ¿eh? Por supuesto, vivís en una casita que tiene 2 piezas, pero resulta que vos, tu sueldo es 3 millones. ¿Vos qué necesitas? Necesitas una pieza más, necesitas, ¿cómo se llama?, ampliar la cocina, necesitas otra heladera, tenés una moto, necesitas un coche. Claro que sí. Ahora, si tu sueldo es 3 millones, y vos te vas a quitar un préstamo por 100 millones, a ver, ¿cómo pagás la deuda? Por eso es que yo ya no quiero más discutir eso, si la deuda es buena o mala. Yo quiero discutir la capacidad de pago que tiene el Paraguay. Y eso es lo que nosotros estamos discutiendo en este momento. Y no lo decimos solamente la oposición, que es lo que yo le dije a Santiago una vez. No puede ser porque tres ex ministros de Hacienda, César Barreto, Dionisio Borda y Manuel Ferreira, aunque más moderado, y un economista como Amílcar Ferreira te estén diciendo, cuidado con la deuda. Analista, están acelerando, no hay capacidad de pago. Rodríguez Silvero te dice, medir solamente por el Producto Interno Bruto, pero no por la capacidad de pago, está mal. O sea, vos ahí tenés 5 personas, pero tenés al dueño de la verdad, que es Santiago Peña, que pretende seguir endeudando. Entonces, sinceramente, uno dice, a la pucha, no puede ser porque Santiago, que 5 técnicos como vos estén tan equivocados y que vos tengas la razón. Entonces tiene que haber pues un término medio. Espera, voy a terminar. Ahora, decime vos, ¿cómo esta persona que tiene 3 millones de guaraníes y quiere hacer todo al mismo tiempo, a vos, a la gente le parece lógico? Lo lógico es que uno piense, a ver, voy a hacer otra pieza, es lo más urgente porque tengo una familia. Cuando vaya, voy a ir viendo, porque mientras tanto, esa familia tiene que sobrevivir, ahora, como nosotros. Tengo que preguntarte necesariamente, decir, pues yo también tengo una línea crítica sobre algunas cuestiones de este gobierno, como la política de endeudamiento, por ejemplo. Pero no es un cambio de postura cuando todo el tiempo la oposición se pasó diciendo que la crítica era al endeudamiento como tal, y hoy el discurso es, ya no sabemos si es el endeudamiento, es si tenemos capacidad de pago o no tenemos capacidad de pago. Mi crítica nunca fue esa. Mira, nosotros le aprobamos el Parlamento anterior y este gobierno realmente, yo no sé cómo es que sigue diciendo que por lo menos el Senado le pone palos en la rueda, porque acá tengo todo lo que le hemos aprobado. El Parlamento anterior, para la primera emisión de bonos de los 500 millones de dólares, no es que estaba atado, estaba pero con candado, así se aprobó, fruto de mucha negociación, y se aprobó para tal y tal obra. Llega el gobierno de Cartes, desata, no queremos hacer otras obras. Ahí perdieron 1 año y medio por ahí, en la realidad, porque tuvieron que admitir que estaba bien, eso ya perdió. La segunda emisión de bonos, vos sabés, Santiago, yo me opuse. ¿Por qué? Porque los gerentes estaban todavía aprendiendo y el Estado paraguayo no es escuelita. O sabes o no sabes, no puedes venir. Aparte, te voy a decir una cosa, no estamos hablando de física cuántica. Sinceramente te digo, respetando tu profesión, pero el presupuesto se maneja con la ley 1535, con la 2051, con la ley de presupuesto vigente, sin querer violar la Constitución, que el Parlamento tiene la competencia. ¿Santiago? O sea que tan difícil no es tampoco. Voy a tratar de ser lo más diplomático posible, ¿verdad? Porque yo lo he dicho públicamente, yo le respeto mucho a la senadora, jamás me animaría a discutirle temas médicos, ella es una excelente médica, ¿verdad? Y a pesar de eso, debe ser de las legisladoras que más conoce el tema presupuestario, porque se involucra en esto, así que, y siempre da gusto debatir con ella. Pero en el tema de endeudamiento, si hay un tema que no nos preocupa, yo creo que es eso. Hemos hablado con todos los ministros de Hacienda, exministros, ¿verdad? Preocupate, Santiago, ahora que... Para que termine la... Pero esa es una decisión política, si ustedes quieren. Pero técnicamente no existe ningún argumento, ni en el nivel de endeudamiento, ni en el crecimiento del endeudamiento, para lo cual nosotros lo que tenemos es una regla fiscal
que es la ley de responsabilidad fiscal, que justamente es la que ahora lastimosamente la Cámara de Diputados decidió echar por tierra, ¿verdad? Hacer un aumento y aumentar el déficit establecido. Entonces, cuando nosotros vemos la situación de la deuda de Paraguay, no solamente de ahora, sino a mediano y largo plazo, y la forma como se estudia el desempeño, que no existe esto cómo se va a pagar, porque los países, a diferencia de las personas, no tienen un ciclo de vida biológico. Nosotros no podemos condenarle a esta generación que pague las obras de la generación pasada, ni tampoco le podemos pedir a la próxima generación que pague las obras que hoy tenemos que hacer. Los países administran la deuda. Y eso es lo que Paraguay hace. Y lo que Paraguay hoy tiene es el nivel de deuda más baja de toda América Latina, similar al que tiene un país como Chile. La única diferencia que Chile es el país más desarrollado en términos de infraestructura y Paraguay el más atrasado, junto con Haití. Entonces, tratar de discutir que el tema de la deuda es una preocupación, yo creo que no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que pensar, ¿se respeta la ley de responsabilidad fiscal o no se respeta la ley de responsabilidad fiscal? Hace rato que violaron esa No, ley, la Santiago. mantenemos, hemos enviado un presupuesto y ahora la senadora tiene sobre sus hombros la enorme responsabilidad como presidenta de la Comisión de Hacienda de aprobar un presupuesto que respete la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Entonces, yo creo que tratar de analizar la deuda, y nosotros estamos abiertos, de hecho, el 1 de diciembre estamos organizando un evento internacional que estamos trayendo gente, no solamente de organismos internacionales, sino de otros países, países como Perú, Colombia, Uruguay, que vengan ellos a contar, y le hemos pedido también a los exministros de Hacienda que participen de ese evento para hacerlo de manera abierta. Nosotros jamás nos hemos rehusado al debate, un debate serio, responsable, con números que podamos demostrar, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que Paraguay tiene la capacidad de pagar lo que hoy debe. de sobra, Santi, de sobra. Nosotros tenemos una necesidad de seguir invirtiendo, porque si no este país va a seguir estando condenado al atraso. ¿Quiénes son los que sufren este atraso? Y son los sectores más vulnerables, no son aquellos que vivimos en Asunción y que tenemos agua potable, tenemos caminos todo el tiempo, tenemos agua, luz. Nosotros no sufrimos, lo que sufre es la gente del interior, la gente que vivía en Alto Verá y que hacía Alto Verá el distrito más pobre del Paraguay, y que con una obra que se financió con los bonos soberanos se pudo salir del aislamiento y hoy la ciudad está creciendo. La gente que se tiene que pasar 4 horas en el transporte público para entrar y salir, esa es la deuda que nosotros tenemos. No la infraestructura que se está haciendo y la gente que vive en limpio va a poder entrar a Asunción mucho más rápido, o la gente que va a cruzar por la autopista Ñuguazú con el superviaducto va a tardar mucho menos. Cuando hace 15 años sabíamos que estaba demostrado el flujo de tráfico para hacer esa ruta, esa obra, y no se hacía. No tenemos capacidad de pago, así que, y podemos discutir, ¿eh? Bueno, yo sea médica, y no lo digo, espera, Santi, espera, y me acá vamos olvidé a de hablar otro con tema. números. No solamente lo decimos nosotros, lo dicen las 3 calificadoras de riesgo internacionales, que su obligación es reportar y alertar si hay riesgo. Ninguna de las 3, es más, dicen la fortaleza que tiene Paraguay es el bajo nivel de dice deuda. el informe Lo del dice, FMI? lo dice el Fondo Monetario Internacional, de 17 lo dice el Banco indicadores Mundial. estamos mal, ¿eh? Pero sabe no en el nivel de perfectamente. deuda, Desiree, no, Estamos eso es el mal nivel en de todo deuda, lo que tenga no. que ver con la posibilidad de gestionar Desiree, una deuda. Desiree, No, vamos a hablar de eso porque no sé si ahora se puede ya, porque Santiago Cuenta es muy hábil en contar medias verdades. Y yo seré médica, Santiago, pero vos y yo somos, y vos también, lo que dije antes, no es física cuántica. Pues me parece interesante decir que también aportes el Claro. pero que tengas respecto Claro. a lo que Santiago Peña Y mira, y vaya... te voy a decir una cosa, y voy a repetir en parte lo que dicen los expertos. ¿Cómo se está pagando en este momento? Atender al nivel que estamos llevando de la baja recaudación. ¿Qué pasó con los bonos de la emisión? Y acá tengo el informe que firmó Santiago cuando yo le hago justamente, el Senado le hace, a ver, ¿qué están haciendo con los bonos? Porque llegó un momento y está todavía paralizado el país. Yo creo que más allá de lo que digan, la gente, vos, desde el mercado al supermercado, a la peluquería, no hay circulante. Entonces, eso también hay que ver. Sí, podés hacer muchas obras, pero lo cierto es que en un momento dado la economía paró. Y no solamente por una cuestión regional, paró. Bueno, entonces nosotros le preguntamos, a ver, ¿qué están haciendo con los bonos? Porque se supone que lo lógico es, en un marco de recesión regional, y en un momento dado se decía que mundial con la cuestión de China, no hace falta ser economista ni premio Nobel para decir gastar la plata y rápido mover, da mano de obra hasta que podamos contener. No, el gobierno estuvo parado. Esa Para es vos, la realidad. ¿sí la gente siente en la calle el mejoramiento económico? Yo creo que hay sectores que sí sienten, hay otros sectores que obviamente que no. Vos te vas a la frontera y la gente no siente, porque Brasil está pasando por la peor recesión económica. La gente en el campo y siente menos
Claro, dejaron de entrar 3.500 millones de dólares por precios menores de los commodities. Hay impactos menores, pero la construcción está creciendo al 20%. La construcción total, no solamente la pública, público y privado. El comercio se está recuperando. Paraguay hoy crece cuando ningún país en la región no crece. Paraguay va a ser el país que más va a crecer en toda Sudamérica este año. O sea, no podemos ser tan necios cuando toda la evidencia dice que Paraguay se está destacando a nivel internacional por una gestión económica interna, a pesar de un ambiente económico muy deteriorado en la región, ¿verdad? Vamos a hacer la Nos pausa. gustaría crecer más, pero por supuesto, nos gustaría hacer muchísimo más, pero tenemos también restricciones de índole presupuestaria y también de índole económica. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a meternos más en el tema presupuestario y algo que hablábamos el otro día y debatíamos también con el ministro Peña. Las gratificaciones ¿se cortaron o no para este nuevo presupuesto? ¿Hay diferencia respecto a lo que se pagaba anteriormente a funcionarios públicos y lo que se va a pagar ahora? Vamos a debatir todo eso a la vuelta de la pausa en esta edición de AM. A través del Twitter estamos preguntando un par de cosas a la gente respecto a la visita hoy de Santiago Peña. La primera encuesta que estamos realizando es ¿dónde lo ves a Santiago Peña en el 2018? El 10% dice en la presidencia, a ver si levantamos un poquitito de eso porque no estoy viendo desde acá. El 22% en el Senado y 68% en su casa. La mayoría está diciendo que te quiere ver en su casa ahora, Santiago. En la otra encuesta que estamos haciendo, cerca de 2.000 votos en total. ¿Qué pensás de la afiliación de Santiago Peña a la ANR? El 19% lo felicita, el 28% dice que le resulta indiferente y el 53% dice sentirse decepcionado. ¿Te parecen relevantes estos números, Santi? Por supuesto, ¿verdad? Hay que entender que esto es un segmento de la ciudadanía muy importante que se manifiesta a través de las redes sociales. Así que estoy seguro que en mi casa deben estar muy, muy contentos, principalmente de la primera encuesta. ¿Crees que puede variar si es que llevamos esta misma consulta al ámbito rural? No sé, la verdad te estaría mintiendo, ¿verdad? No tengo los elementos para evaluar. Sí te puedo decir que se dividen dos realidades diferentes en el ámbito rural y en el urbano. Nosotros pensamos de que todo el mundo está hablando de lo que sale en la tapa del diario, pero la realidad es que cruzas calle Última y la gente no mira el diario, está en otra cosa. Así que, pero tratar de interpretar también depende mucho de la situación, ¿verdad? Si vos pensás la realidad en Alto Paraná o la realidad en Itapúa puede ser muy diferente a la que hay en Concepción, San Pedro, Canindeyú, y depende mucho a cuánta gente estemos tocando, sea con un programa social, con una inversión en infraestructura, que te puedo asegurar que le cambia la vida, ¿verdad? Cuando se entrega una vivienda no es simplemente un techo y ladrillo, ¿verdad? Es un estilo de vida, es reivindicar, es darle dignidad a una familia. Vamos a hablar de seguros médicos en breve también. Antes, algunos mensajes de la gente. Santiago Peña simplemente no se ve reflejado en nada de lo que se decide en el país, deja de mentir. ¿Por qué siempre en el presupuesto nacional la educación y salud no son favorecidas y ese dinero se destina a cosas menos importantes? Dice Roy. Edu dice, Lácteos Norte, que están a Sotedí, da trabajo a los de la zona ciertamente, pero ¿por qué a los amigos sí le dan y a los que no son zurdos? ¿Dónde está el incompetente biomejora en el comercio? Solo si en las empresas de su patrón a nivel de 75%. No entendí muy bien el mensaje, si escribía mejor capaz le entendía un poco más. Alejandro Topo dice, mira vos, Canal 3 haciendo una publinota al plan B de Cartes. El técnico brillante siendo vendido a full. Diego Zárate dice, senadora de Cire Masi versus ministro Peña, lluvia de ideales, batalla de pensamientos, entretenimiento sano para toda la noche. Enrique tiene más para presentarnos hoy. Gracias, señor. Y el programa pasado presentamos nosotros un desglose muy completo de lo que tiene que ver con los seguros médicos privados para funcionarios públicos, para un grupo de funcionarios públicos, basándonos en un informe, en una investigación del diario Última Hora. Lo que hicimos ahora fue volver a repasar parte de ese desglose que habíamos hecho por lo siguiente, porque se agregó finalmente el tema de los seguros médicos dentro del presupuesto nuevo que planteó el Ministerio de Hacienda. De hecho, los funcionarios de Hacienda son uno de los sectores que más se benefician con este seguro médico privado y de alguna manera es ahora responsabilidad del Congreso ver si recorta o no este rubro y saber, digamos, a dónde se podría perjudicar o qué se podría beneficiar en caso de recortar los seguros médicos privados. Este es el material. Los seguros médicos para algunos funcionarios públicos
fueron incluidos nuevamente en el proyecto de presupuesto para el 2017. Estos beneficios fueron incorporados en el proyecto inicial presentado por el ministro de Hacienda Santiago Peña en representación del Poder Ejecutivo. El mismo Santiago Peña y el mismo Ejecutivo que se jactan de tener una política de austeridad, de depurar las instituciones y eliminar las gratificaciones, concede este lujoso beneficio a sus funcionarios por encima de sus salarios. Es el propio Ministerio de Hacienda una de las instituciones que más gasta en seguro médico privado para sus funcionarios. Santiago Peña y sus 2.453 funcionarios tienen un contrato de seguro médico de 18 meses a un costo de 51.902 millones de guaraníes. Cada funcionario de Hacienda le cuesta al Estado 1.175.000 guaraníes mensuales. Utilizando como fuente la investigación del diario Última Hora, vimos que durante la era Cartes, del 2013 hasta hoy, ya se gastaron 226 millones de dólares en seguro médico privado para funcionarios públicos. Este monto equivale al 12% de la deuda pública de este gobierno. En la Cámara de Diputados se resolvió dar un aumento salarial del 12% a médicos y docentes. Esto fue criticado por el ministro Santiago Peña, quien dijo que incluso el presidente Horacio Cartes podría vetar el proyecto si el aumento se mantiene. Al ser consultado sobre el perjuicio que generaría mantener este aumento para docentes y médicos, el ministro Peña respondió que son los programas sociales los que directamente se verían recortados. ¿Por qué en vez de recortar los programas sociales no se recorta el seguro médico privado? ¿Se prefiere sacar programas sociales a gente que está en la pobreza o pobreza extrema antes que tocar este lujoso beneficio para los funcionarios públicos? Para ponerlo en números, en el proyecto de presupuesto para el 2017, presentado por el Ejecutivo, se incluyen 439.000 millones de guaraníes en seguro médico privado y 175.000 millones de guaraníes para pago de subsidio de salud. A todo esto, sigue sin resolverse el misterioso criterio para la fijación de los montos de los seguros. No hay ninguna explicación sobre por qué algunos pueden otorgarse planes VIP de más de 2 millones de guaraníes mensuales, mientras que otros tienen planes de 400.000 guaraníes. A otros, sin motivo alguno, se les da un 200.000 guaraníes en forma mensual como un plus. Entre el Ejecutivo y el Congreso se pasan la pelota y nadie se anima a recortar este despilfarro por no querer asumir el costo político. Los diputados y senadores están muy cómodos autoasignándose $500,000 anuales en seguro médico sin tocar sus salarios, mientras es más cómodo pasar tijera y recortar los rubros para los pobres y para los programas sociales. Es más cómodo dar discursos sobre austeridad y mirar a otro lado cuando se habla de este insólito y costoso beneficio. Ministro Peña, ¿por qué esta incoherencia? Yo no creo que sea una incoherencia, Santiago. Yo creo que la forma como lo presentan como un lujoso beneficio y para los funcionarios, yo creo que no hace justicia a los funcionarios públicos, y acá también se quiere de alguna manera ponerlos en el banquillo de los acusados a los funcionarios públicos, de que es lo peor que tiene el país. Yo te puedo asegurar, yo soy funcionario público toda la vida, a los 20 años ingresé a la función pública y lo hago con muchísimo orgullo, y estoy seguro que hay muchísimos, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo. Pero no por eso tenemos que darle un seguro médico privado de 2 millones y pero pico la de realidad, guaraníes. la realidad es que se le está dando a funcionarios que no tienen el beneficio de poder aportar
aportar a IPS. Esa es la realidad. Los funcionarios, no todos pueden aportar al IPS, como sí, por ejemplo, el caso de los maestros, ¿verdad? Los maestros sí tienen el seguro de IPS. Los funcionarios que tienen un seguro médico, o que el Estado aporta por un seguro médico, no tienen una alternativa. Y esto ha sido parte del beneficio que se le ha dado a todos los funcionarios. Existe desigualdad, hay que mejorar, como también hoy existe... El otro día, Santi, me dijiste en radio que esto era parte de un lobby que hacía el funcionariado público y hasta le pasabas la pelota a decir Masi para que ella se anime a realizar estos recortes en todo caso, que no lo hacía el Ejecutivo. Podés poner la grabación, yo no hablé del tema del seguro médico. Pero me hablaste del lobby. Del lobby sobre los salarios, que es lo que nosotros, que son dos temas diferentes. Un tema es el tema salarial y otro es lo del seguro médico, ¿verdad? En el tema salarial yo sí creo que el presupuesto finalmente refleja los grupos de presión que van y ejercen esa presión sobre el Parlamento, y yo siento que acá hay un problema de diseño que viene ya desde la Constitución. Nosotros le exponemos a la clase política representada en el Parlamento a muchas veces chantaje que reciben de los grupos de presión, y finalmente ellos se den a su electorado. ¿Qué es lo que ha hecho el Parlamento en los últimos 25 años en materia presupuestaria? Ha aumentado salarios. Porque eso es lo que reflejan los grupos de presión. Nosotros no tenemos un grupo de asociados de los adultos mayores en situación de pobreza extrema que se vayan y hagan lobby. Desde el 2011 no hay aumentos de salario, Santiago. No seas tampoco mentiroso. ¿Cómo que no? Ajuste salarial en el sector público. Hubo en el año 2014. ¿En el año salario mínimo aumentó en el año 2014 y se reflejó. ¿En qué sector? En el sector que tiene el salario mínimo. Desde que yo estoy, por lo menos, he votado en contra. No, pero... De aumentos, y el año pasado, eso que tanto vos armaste, ¿verdad? Toda una cuestión. ¿Por qué no vetó el año pasado el presidente? Porque el presupuesto salió realmente bien. Porque armaron todo un escándalo. ¿Por qué? Porque algunos de la oposición dijimos, hasta acá no. Pero luego ustedes igual salen con el discurso, ¿verdad? Hay palos en las ruedas, porque algunos pero es la realidad. El coraje, Santiago, de decir... Pero es la realidad. Espérame un ratito, ¿verdad? ¿Vos qué dijiste y el presidente Cartes cuando salió el escándalo del segundo aguinaldo de la Cámara de Diputados? Quitaron un decreto populista por lo cual derogaban supuestamente la propia ley, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar así. Pero de todos modos, teniendo la oportunidad ahora en el presupuesto 2017 de recortar efectivamente, decir, bueno, se acabó, señores, el carnaval. Porque el Ejecutivo es el poder administrador, es el que te puede decir, esto es un beneficio, esto es un privilegio. Este es mi presupuesto ideal, es el que dice el Ejecutivo. Pero no solamente enviaron tal cual, ¿verdad? Sino que, Santiago, vos estuviste en la bicameral y vos, ¿qué dijiste? Confíen en mí, confíen en nosotros vamos a ver. Yo les puedo dar mi palabra que nosotros no vamos a ejecutar. No va a haber más 2 o 3 aguinaldos. Espera un poco, el presidente está en plena campaña de reelección. Yo te puedo creer a vos, Santiago, pero el presidente me dice ahora, son las 10:30, y yo sé bien que no son las 10:30, porque él, teniendo esa posibilidad de recortar, no lo hizo. Yo creo que hay algunas imprecisiones. No, pero primero es el presupuesto. Voy a terminar un ratito. No, porque yo creo, si no, entonces yo para qué vine, para escucharte a vos nomás, Santiago, todo el día te escucho, sinceramente te digo, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? No recortaron, no se animaron a recortar, no se animaron a enviar una adenda para decir esto hasta acá. No, ¿por qué no? Porque hacen política igual que los parlamentarios. Entonces, vamos a empezar por ahí. No fueron capaces de recortar nada. Peor todavía, le regalan a la Corte 90.000 millones de guaraníes, lo que le niegan a Salud, pero a la Corte sí le regalan, porque nunca este señor dijo, no, al contrario, nosotros nos enteramos, se va la presidenta a la Corte y dice, nosotros vemos proyectos del Ejecutivo, ¿verdad?, que es el vigente, lo que envió Santiago, y vemos ahí el pedido de la Corte. Pero ¿y dónde está este aumento? Yo le pregunto a la presidenta. Este es un arreglo que nosotros hicimos con el ministro de Hacienda, por el cual vamos a recuperar nuestras bonificaciones. Yo quiero esa nota de Santiago Peña, nunca llegó. Entonces, lo que Santiago Peña y el presidente Cartes le niegan a otros sectores, con la Corte entre 4 paredes arreglaron. Son 90.000 millones de guaraníes, ¿cuánto? Es 15 millones de dólares. Está en el presupuesto para bonificaciones de la Corte. Y de eso nadie se escandaliza. Ese es mi mismo reclamo, Santiago, y te decía el otro día. Para mí es incoherente cuando se dice o se presenta hasta de manera populista, le vamos a tener que recortar al sector que menos tiene y en contrapartida se esconde lo que se le da al sector que más gana. Vos me decís,
Esta gente ni siquiera tiene seguro de IPS y yo te digo, ¿por qué no invertir esa plata en el sector público donde cualquier mortal o algún trabajador que tampoco tiene IPS o teniendo IPS tiene que ir a golpear la puerta del hospital o de clínicas, si vamos a otro lugar, o del hospital de Barrio Obrero o del hospital de Lambaré o cualquier otro hospital público? La plata que ya invirtió este gobierno en seguros médicos privados, y no solamente de 400.000 guaraníes, de 2.500.000 o 700.000 para ministros de la Corte, o para gente que está en el Ministerio de Hacienda o en el Banco Central del Paraguay ganando buena plata, ¿por qué se sostiene el discurso de decir le vamos a cortar al adulto mayor? Eso es populista y es mentiroso, Santiago. A eso nomás lo que yo me refiero cuando digo, ¿por qué ustedes, si tienen una visión país y dicen, este es el país que tenemos que tolerar e invertir de esta forma, no envían así su presupuesto al Congreso y que la ciudadanía vea que es el Congreso el que revierte de nuevo ese presupuesto para todos los beneficios con fines electorales? Ok, te iba a responder eso, pero antes quiero responder sobre lo que habían dicho, ¿verdad? Y yo creo que justamente en este tema de las gratificaciones y los dobles aguinaldos, el Poder Ejecutivo ha mostrado una convicción demasiado firme. Nosotros enviamos el presupuesto el 29 de agosto de este año. Todavía no se había discutido el tema de los dobles y triple aguinaldo. Esto vino posterior, creo que fue septiembre, octubre, cuando la Cámara de Diputados decide aumentar, después que el año pasado la Cámara de Diputados ya había incorporado en el salario las gratificaciones, sin embargo vuelve a pedir una ampliación presupuestaria para la Cámara de Diputados, para el Congreso de la Nación y para la Cámara de Senadores. Y al día siguiente el presidente toma la decisión de decir, desde el Poder Ejecutivo nosotros suspendemos los pagos. Otros poderes del Estado pueden hacer lo que quieran, pero nosotros suspendemos de manera permanente. Y fue una decisión que ningún gobierno nunca se animó. ¿Por qué no recortaron? Déjame terminar, yo te permití hablar. No, ¿y por qué no recortaron? Anterior a esta administración no había ningún límite para pagar esas bonificaciones. Se pagaban 4, 5, hasta 6 aguinaldos extra. Esta administración pone en la ley del presupuesto, aprobada por el Parlamento, un límite de 2. Ahora decimos 0. El monto que tenía asignado al Ministerio de Hacienda a la semana se la transferimos al Ministerio de Educación para poder transferir esto a un programa de kits alimentarios para escuelas en situación de pobreza extrema. O sea, lo hicimos ya de entrada, sin ningún tipo de complejo, lo hicimos de manera abierta. Y lo que nosotros dijimos en la bicameral de presupuesto es el rubro 133, que es gratificaciones y bonificaciones, que engloba no solamente este pago, sino todos los tipos de beneficios que tienen otras instituciones, incluido, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Dijimos, señores, dejamos el monto, no toquemos, y le vamos a exigir a cada uno de los administradores que utilice de manera correcta, en el sentido de decir, a un médico que va a prestar un servicio y hoy no tiene el presupuesto, tiene la línea presupuestaria, pero no tiene los recursos, ahora va a tener para poder recibir ese beneficio. Ahora bien, el tema del seguro médico, yo no creo que la medida sea saquemos del seguro médico, no viene por ahí. Son 223 millones de dólares que ya destinó este gobierno en pago de seguro médico. Imagínate eso invertido en el sector público, en materia de salud, Santiago. Pero entonces hagamos el siguiente análisis. Digamos, bajémosle el salario a todos los funcionarios públicos. Echémosle a todos los funcionarios públicos. Que salga una ley y diga, a partir del próximo año tienen que haber solamente 50.000 funcionarios públicos. ¿Y no está sobrecargada la función pública? Pero por supuesto que está. ¿Y por qué no toman? Pero Santi, ¿por qué alguien no asume la responsabilidad, Pero Santi, ¿vos sabés cuántos funcionarios metió el gobierno de Fernando Lugo? 80.000. No es cierto. ¿Vos sabés cuántos funcionarios metió el presidente Horacio Cartes? 0. Aumentó la cantidad de funcionarios. Todavía tenemos menos funcionarios de lo que agarró esta administración. Eso nunca pasó en la historia del Paraguay. Tenemos que hacer más, por supuesto, pero no se puede desconocer los avances que se han hecho y cómo se ha iniciado el desarrollo de la carrera administrativa desde la Secretaría de la Función Pública. ¿No gustaría ir más rápido? Por supuesto que sí. ¿Sabes por qué, Santiago? Porque cuando yo sostengo que existiendo hospitales públicos, tengo que pagarle a este funcionario y si no le pago, recorto, voy a tener un problema. O en contrapartida dice, si me sacas plata de acá, yo no voy a poder pagar a estos adultos mayores. Ahí es donde yo encuentro una cuestión populista. Y es mentira, porque vos podés hacer recortes donde tenés que tener los cojones para recortar y decir, señores, yo me banco, independientemente a lo que vengan a decirme después, este país tiene que achicar el funcionariado público. Podemos funcionar con menos gente. El otro día se lo dije al propio Mario Ferreiro, que decidió en la Municipalidad de Asunción dar aumentos a funcionarios. Y le decía, pero acá hay que achicarse probablemente y redistribuir mejor la plata que uno tiene. O que todos trabajen.
O que todos o que trabajen. todos trabajen y presten un servicio público. Por supuesto. Entonces, primero creo que se miente cuando se dice y se agarra la sensibilidad de decir los pobres adultos mayores van a dejar de cobrar plata, porque en realidad lo que pasa es que nos anima el ministro de Hacienda o el Ejecutivo a tirarle la pelota tatá al Senado y decirle, recorten también ustedes estos beneficios a los funcionarios públicos. No, porque yo no creo que sea lo correcto. Yo te soy sincero. Yo te digo, Santiago Peña, yo no creo que lo correcto sea eliminar el seguro médico para los funcionarios públicos. ¿Y crees que es más correcto eliminar de adultos mayores? No, yo creo que lo que hay que hacer es asignar cada vez más recursos a programas sociales a los funcionarios públicos que trabajen y a que los que no trabajen que se vayan a su casa. Y el beneficio tiene que ir para el buen docente, para el buen médico que se rompe el lomo. Y yo reivindico la función de los médicos. No es que yo no quiero que el médico gane mejor. Yo lo que quiero es que gane el médico que realmente está atendiendo. Santiago, no muchas veces un médico que está cobrando y que ni siquiera se va a atender. Mañana, ese funcionario público, y no es una cuestión contra el funcionario, y si la quieren llevar hacia ese lado no hay problema también, porque creo que hay que asumir posturas en las discusiones, pero no va por ahí. Mañana puede venir algún funcionario público a decirme, la calidad educativa en el sector público es espantosa. El hospital de Barrio Obrero llevado al Colegio Nacional de Barrio Obrero. Entonces queremos que nos paguen el Cristo Rey, queremos que nos paguen el Colegio Americano, queremos que nos paguen el Internacional o el San José. ¿Sí? Es la misma lógica, Santiago. Salud y educación. Entonces, ¿cómo sostenemos el discurso desde el Ejecutivo y también desde el Congreso de no decir drásticamente, señores, ya no estamos para pagar esto? Antes pagábamos, sí. Ahora ya no tenemos plata para pagar y tenemos que redistribuir nuestra plata. Santi, ¿vos crees que el Estado tiene que tener una burocracia profesional, eficiente, honesta, preparada y capacitada y que gane de acuerdo en función a la responsabilidad que tiene? Estamos de acuerdo. O sea, el país necesita una burocracia profesional, ¿sí? Porque finalmente son los que ejecutan las políticas públicas que le benefician a los 7 millones de paraguayos. Lo necesita la función pública también, la privada también. La privada también, ¿sí? Pero el Estado necesita tener una burocracia preparada, necesita que está bien remunerada. El problema es cuando nosotros tenemos esos beneficios también para una burocracia mal preparada, deshonesta y que muchas veces ni trabaja. Pero entonces el problema, podemos decir que un ministro de Corte está bien preparado, pero el problema y le estamos pagando. Pero el problema no es saquémosle al bueno, vamos a quitarle al que no trabaja, a él vamos a sacarle. Porque si no, estamos haciendo una política populista, decirle yo hago esto para simpatizar a la gente. Vos tenés plata para pagarte un seguro privado. Un ministro de Corte tiene plata para pagarse un seguro privado. Esas son las decisiones. Un senador tiene plata para pagarse un seguro privado. O en todo caso, de presionar para que el hospital público esté en mejores condiciones. Y esa no es una cuestión populista, es una cuestión de asumir el país en el que estamos viviendo. Pero yo creo que acá hay una discusión mucho más profunda, Santi. Esto es Santiago versus Santiago. Yo estoy acá en el medio. Yo creo que está una discusión sobre el sistema de salud pública, ¿verdad? Porque nosotros hoy tenemos un sistema que hasta te diría disfuncional. Vos te vas al interior y tenés un centro de salud del Ministerio de Salud Pública y al lado hay una institución, un centro de salud del IPS, por ejemplo, ¿verdad? Cuando al final para los ojos de la ciudadanía es todo lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos un sistema universal? Yo creo que hay una discusión mucho más profunda que simplemente sacarle el seguro médico a los funcionarios públicos. Santiago, vos el rol que estás asumiendo es de un perfecto clínico. La diferencia es que hoy vos sos ministro de Hacienda, ¿sí? Y sos el que tiene la lapicera. Entonces, vos hoy con ese discurso serías un excelente coequiper de Mario Abdo Benítez, por ejemplo, en la disidencia colorada. Pero vos hoy sos gobierno. Entonces, yo lo que busco en ese sentido es, ¿dónde está el coraje del presupuesto de este ministro para decir, este es el presupuesto que nos bancamos y sinceramos en función a la realidad? Y no te animás, Santiago, a hacer esos recortes. No, es que no me animo. Vos me estás pidiendo que algo que yo no estoy convencido. Y el coraje demostró, tanto yo como el presidente de la República, cuando decidimos suspender estos pagos extra, que era impensable. Pues no puede ser que no se le pueda dar el mérito al presidente por una decisión que ningún otro presidente se animó a tomar. Senadora. Bueno, vamos a empezar un poco. En primer lugar, yo estoy tan cansada. Santiago, te cuento que la cifra del libreto, de planillerismo, de Lugo y demás es 40.000. O sea, que te pasaste así. Hay que atender bien lo que uno dice. No, 80.000 funcionarios, no. Dicho por José Molina. Pero ahora veamos lo otro. Ahora. Y ahí podemos discutir mucho. Yo te puedo decir que hubo en 3 años consecutivos, porque los médicos, el que tiene más antigüedad, ¿sabes cuándo se empezó a hacer los nombramientos de los médicos en este país? En el 2006.
Del 2006 al 2007. ¿Vos sabés cuántos al 2008. funcionarios no, se no, sumaron a yo le estoy IPS? escuchando mucho a ¿Cuántos ustedes. funcionarios se Bueno, me van a la escuchame, ANDE? no, entonces yo me voy. ¿Qué querés que te diga? Porque No. si vos solamente vas a hablar. Pero te voy a decir una cosa. Acá en este país había maestras ad honorem. Vamos a recordar un poco eso. Había médicos ad honorem. Había médicos que ganaban 1.800.000 guaraníes, Santiago, ¿verdad? Y todo eso se fue creando. Desde Nicanor hasta Lugo, ustedes congelaron lo que era la desprecarización del personal de salud. Nunca más se crearon cargos espectaculares, pero háganse cargo también de eso. Ustedes, una cosa es el planillerismo, otra cosa es una cuestión de desprecarización que ustedes solamente tienen en el discurso para los funcionarios públicos, porque en la realidad no tienen. Uno, dos, Santiago, a vos te digo, yo estoy cansada del tema. Si yo tuviera la lapicera, por lo menos ya me callaría, ¿verdad? Porque acá tengo, primero iban a ir de cacería, de los planilleros, vos te acordarás. Después iban a ir de no sé qué. Y tengo acá la nota del 2 de febrero de López Moreira, donde le daba 48 horas a todo el mundo a que acerquen la lista de planilleros. Esa fue la mejor cortina de humo hasta ahora para mí. Bueno, están ahí igualadas unas cuantas, pero esa... ¿Cuándo se hace? El 2 de febrero. Cuando estábamos en el verano paraguayo, con 40 grados, con la ANDE a cada rato corte, sale el gobierno, le culpa, esto mismo, le culpa a los funcionarios públicos, todo es culpa de los funcionarios públicos. Ahora vamos a recortar, nota 2 de febrero. Hoy, ¿qué fecha estamos? No se ha hecho absolutamente nada. Suponiendo que sea cierto, que el Lugo, que Nicanor, que Federico, son 3 años. Yo odio esta frase, pero como al gobierno le gusta tanto, voy a repetir, dejen de mirar el retrovisor, agarren la tijera y hagan lo que tengan que hacer, porque si nosotros decimos, mira, si cuando llegó Lugo iba a empezar a culpar 60 años y vamos a tener que decir, ustedes, por favor, dejen de culpar tanto y empiecen a hacer más. Si vos acabas de decir, y yo coincido con eso, un problemita es la parte de los funcionarios. Metan tijera, ustedes son el poder administrador. O dejen de decir hay planilleros porque son cómplices. Planillero significa una persona que está cobrando un sueldo y que no está haciendo. Y ustedes hace 3 años son cómplices. Si Lugo es responsable, si Franco fue responsable, si Nicanor fue responsable, ustedes son cómplices por omisión para empezar nomás luego. Alguien está percibiendo un salario por el cual no hace nada. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo. En todo caso, unos hicieron y otros no quieren corregir, que es lo que vos estás exigiendo y es lo que para mí toda la gente piensa, ¿verdad? 2, no vamos a reducir el problema. Para mí, por lo menos Santiago, te lo digo. Acá, un problema grave es el aumento de los gastos rígidos o congelar los gastos rígidos, porque ellos no disminuyeron tampoco, ¿verdad? Ahora, el problema grave de este país, yo ya cuando estaba llegando, es que el presidente no quiere hacer ninguna reforma tributaria. Cuando tuvo la oportunidad del tabaco, obviamente no quiso. Vetó el impuesto a los granos, que podemos discutir mucho, pero tampoco quiso. Vos tenés una evasión, que yo me quedo con la boca, no la evasión del mega lavado y esa historia, que eso podemos hablar en otro programa, pero una evasión de 600 millones del IVA, ¿verdad? Que salió. Y vos decís, ¿quién puede evadir IVA en este país? ¿Vos podés evadir IVA? No, ¿verdad? Yo no puedo evadir, él tampoco, y sobre todo el que compra un cuarto de galleta, medio kilo de puchero, no puede evadir IVA porque ya está incorporado, ¿verdad? El pasaje. Entonces, ¿quiénes son estos privilegiados que evaden IVA? IVA, imagínate, no estamos lo hablando. Entonces acá tenemos que hablar de todo un sistema que no quiere una reforma tributaria, que en la realidad cada tanto sale a cazar evasores, pero con una evasión del IVA. Yo todavía puedo entender que falsifiquen esto, pues si no pueden controlar el IVA, aduanas que caen, entonces todos podemos hacer un lindo discurso. Se hizo más también, ¿verdad? Porque parte del discurso del gobierno dice, nosotros hicimos más con los evasores, apretamos más a los evasores. El Centro Interamericano de Administración Tributaria calculó la evasión en el año 2008, 50% de la evasión del IVA, y volvió a hacer el mismo cálculo a finales del 2015, la evasión es del 30%.
cayó 20 puntos porcentuales en los últimos años. ¿Y cuánto es el mercado informal? El crecimiento de los ingresos tributarios que te había mencionado en la primera parte del programa, creciendo al 15%, muy por encima de lo que crece la economía, es la indicación más fiel de que está habiendo una disminución en la evasión impositiva. Pero yo entiendo la posición de la senadora. Yo creo que es importante también que la audiencia sepa, principalmente quienes van a estar de aquí a poco ya entrando en una contienda electoral, que vean que la posición de ella es cobrémosle más impuestos a aquellos que ya están pagando. No. Cuando nuestra posición fue, vamos a cobrarle primero a Santiago, todos y después vamos a ir a cobrarle. los Y tabacaleros. la decisión del presidente de la República de vetar el impuesto a la exportación fue explicado, demostrado de que los países no cargan impuestos a la exportación, no exportan impuestos. Uno lo que trata es fomentar la exportación y este impuesto, como había sido definido, finalmente iba a ser pagado por los pequeños productores. Entonces, de vuelta, yo creo que eso es motivo de otra el impuesto discusión. al tabaco Pero no estaría bien porque y si- el presidente hizo lo que Y hizo. senadora, la reforma que ustedes hicieron el año pasado, que entró a regir, está dando un incremento en el impuesto selectivo al consumo del 25% más este año, aumentó. Ustedes tenían que haber dejado atender a lo que nosotros, porque Santiago es muy hábil y también te puedo decir, yo no voté esa cosa, ¿verdad? Lo de la soja, que yo tengo una discusión, ¿verdad? Sobre, acá hay dos proyectos, el impuesto a la exportación, ¿verdad? Y el impuesto a la ganancia. Ninguna de las dos cosas quieren, ni a la exportación ni a la ganancia. No, la ganancia fue ¿verdad? el IRAGRO, Y se acá yo no te modificó. digo los que pagan porque yo pago impuestos, ¿verdad? Toda mi familia paga impuestos, así que no me digas, yo quiero que los mega ricos en este país Sí. paguen lo que tienen que pagar y encima se dejen de evadir, porque todos sabemos que eso Hay un proyecto en el Senado, Bueno, senadora, que después vamos a hablar, presentamos sobre aumentar las sanciones y las penas. a Bueno, los genial, evasores. pero lo cierto es que ahora mismo, en este minuto, no me venga a mí con ese discurso político, me parece bien para tu número 7 o 6 de la lista HC para el Senado. Ojalá que te sirva. ¿No ¿Verdad? cree que no va a ser para presidente? No, ¿qué presidente? No sé, de Club Olimpia puede ser. Pero no, del Senado. Pero si te dice que digo, hace dupla con Roque Santa Cruz. Mira cómo me río, bueno, dos olimpistas, pobre país. Bueno, seamos. Te voy a decir una cosa. ¿Viste cómo sos poco serio? Pero yo pregunto, todos dicen que va a ser candidato de HC, Y puede ser, ¿quién te dice? Y ahí ya, mira. que no va a salir de la clase política. Y puede, ahora, este país ya ¿O a vos te soportó... queda duda que Cartes diga, este es mi candidato cuando todos se pelean por ser y que finalmente yo gane? no tengo- Pasó con ahora, Adriana. Ahora te voy a decir una cosa. Este país ya pasó, a ver, por 3 outsiders, un cuarto, que piense un poquito la gente, ¿eh? Guasmosi, ¿verdad? Lugo, después el presidente Cartes. Pero él ya no es outsider, un si él es cuarto. colorado. No, pero outsider, ¿verdad? Así que la gente piense un poco, porque encima con el presidente Cartes fue tan penoso, porque resulta que ni siquiera cambiaron el eslogan, era empresario exitoso outsider, Guasmosi Cartes. Así nos va, así nos fue. Entonces hay que tener mucho cuidado con los outsiders, pero la gente puede hacer lo que quiere. Ahora, volviendo a nuestro tema, Santiago, vos no podés negar en este país, los mega ricos no pagan por lo menos los impuestos justos. Esa es la realidad y eso es indiscutible. Sí, por eso Ustedes hemos podían hecho en nuestra tomar- política bueno, pero de ahora, atacar la evasión. ustedes podían tomar la decisión de que este sea un presupuesto realmente recortado y dar el ejemplo a los otros poderes. No lo quieren hacer por una cuestión política también, Santiago. Pero, senadora, así como dentro pero del la- Senado. pero espera, ¿cómo quiero decir bien, diputado acaba de así aumentar como el presupuesto en- No, escúchame, ustedes asumieron tranquilamente, para que veas cómo todo es tan simpático, pero si sabes toda esta historia, bien que el jurado de enjuiciamiento pide, atender, un aumento de gratificaciones de cuánto, de 3.000 millones, el presidente en el acto firma. Porque está el senador González Daes, espectacular. ¿Usted aprobó pero también? no, y por favor, no, yo voté en contra, pero espectacular. Pero no nos hagamos más los técnicos y los políticos. En todo caso, somos técnicos y políticos al mismo tiempo. Porque ¿cómo puede ser que el presidente que dice cero bonificación le firme inmediatamente? ¿Por qué le firma a la Corte bonificaciones por debajo de la mesa? ¿Por qué permite bonificaciones al Ministerio Público? La misma historia. ¿Qué hizo hasta ahora diputados? Que ha sido satanizado realmente. Vamos a ver, hizo lo que ellos nos animaron a hacer. Te voy a decir sinceramente lo que hizo la bicameral. Porque ¿qué pasa? Viene el presupuesto. Mira, te voy a decir rápido. Se recortó. Remuneración extra. Esto es de los funcionarios. En 12% a todos. Remuneración adicional 20% a todos. Bonificaciones y gratificaciones. Es el segundo famoso aguinaldo. La bicameral le recortó.
para el año que viene, no ley, no decreto, una ley. ¿Verdad? Eso hizo la bicameral y ratificó diputados, eliminó el segundo aguinaldo, queda uno, es lo que se está discutiendo en el Senado, pero esto hizo la bicameral, hizo el Parlamento, no hizo el Ejecutivo, dijo, no, dos ya no, se va a quedar uno y ahora vamos a discutir esto. Sobre eso estamos discutiendo. Transporte y almacenaje, 18% se le eliminó a todo. Pasajes y viáticos, 20%. Las famosas consultorías, 36%. Textiles, Para hacer más sencillo, el Ejecutivo ha acompañado el proyecto de la bicameral. Pero nosotros abiertamente lo hemos hecho. De ustedes, no, Santiago. ¿Sabes porque por qué la te bicameral digo? lo que discutió fue el aumento del salario mínimo. Yo lastimosamente... Para poder financiar el aumento del salario mínimo, el 7,2%, no, pero yo te cuento que ahora lo que tuvo vamos que a hacer, reducir eso. Lo que vamos a hacer en el Senado ahora, porque fue muy gracioso lo que hizo el oficialismo en la bicameral. O Resulta sea, que pasó de un bolsillo a otro nomás el dinero. Claro, pero fue muy gracioso, pero eso ya no va a ser tan gracioso en el Senado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en discusión la ley del salario mínimo, que es la que se aprobó ahora. ¿Qué es lo que dice esa ley? Lo único que dice esa ley, y que yo estoy de acuerdo, que para mí es un avance, porque así es en casi toda la región, no vamos a esperar más 2 años y que la inflación sea igual o superior al 10% para revisar el salario, ¿verdad? Le aprobamos la ley, que lo único que dice es, y a mí me parece muy importante porque va a ayudar a tener una política más adecuada, es cada año se va a estudiar ¿cómo se llama? El índice de precios al consumidor, la tasa de inflación, anualmente y a más tardar el 30 de junio, sin necesidad de 2 años, sin necesidad de tasa de inflación, se va a hacer el estudio automático, no es el reajuste automático. Hasta ahí todo bien, eso se aprobó, ahí no se habla ni del 7 ni del 10% de aumento. ¿Qué hace el oficialismo en la bicameral? Dice esto, ¿cómo ya se va a aprobar el proyecto de ley? ¿Por qué ya no impactamos en el 2017 lo que corresponde al presupuesto público? Segundo semestre. Segundo semestre. Y eso significa 54 millones de dólares. Se le pidió a Santiago una nota, queremos, de adenda, 54 millones no hay. En el Senado te vamos a pedir una adenda, Santiago, 54 millones de dólares de aumento del presupuesto, del aumento del salario mínimo en el presupuesto público. Si no hay adenda del ministro de Hacienda, esto vuela. ¿Ok? Así nomás. ¿Vas a enviarlo? No. Bueno, nosotros hemos dicho claramente que no estamos enviando ninguna adenda. Y bueno, entonces también te voy a preguntar, Corte Suprema, 90.000 millones, cambio de fuente, ¿va a existir una nota? No. No. Bueno, no tampoco. Ministerio Público, no. Y así vamos. Todos son poderes independientes. No importa. El poder judicial es un poder independiente. ¿O no? Ellos no remiten Bueno, el presupuesto Santiago, a través del Poder Ejecutivo. Te estaba mirando Hay que aclarar. tu hijo. Vos te reuniste con la doctora Pero por supuesto Alicia que sí. Pucheta, Pero por y supuesto ustedes que sí. entre 4 paredes determinaron 15 millones de dólares más de bonificación para Yo la tengo que cerrar el programa. Y lo único que me nace de este verso que estoy viendo, yo a veces soy muy mal pensado. Y me encantaría poder traer a un Michael Moore, por ejemplo, a que me guione el establishment paraguayo, donde un poder se puede recostar en la decisión de otro poder y al final terminan manteniendo cerca de un año electoral los beneficios para quienes tienen que votar finalmente. No va a ocurrir Yo eso. siento que en ese país estamos viviendo. No va a ocurrir eso. Yo siento que estamos en un país que se disputan disidentes, opositores, gobierno, en cuestiones que tienen que ver, recortados este poquito, al final yo le restituyo acá, yo voy a restituir en esto, y al final todo termina igual. Santi, nosotros No hemos siento mostrado que el ni único poder que ha ejecutivo, reducido, ha sido el ni Poder Ejecutivo. El Legislativo ni nadie, nunca ha Santi. reducido. Me encantaría ver el día que el Poder Legislativo diga, vamos a cortar esto y vamos a aumentar los programas sociales, a aumentar la inversión. Yo digo, acá hay un discurso que no tiene ninguna lógica. Los diputados representan a las regiones del país. Nosotros deberíamos ver diputados que dicen, yo vengo de Ñembucú, yo quiero que se hagan más rutas, yo quiero que haya más programas sociales. No que se aumente el salario, y acá no estoy haciendo un juicio de valor si algunos funcionarios tienen que ganar mejor, pero la distribución de los recursos no, está mal. ¿Y sabe por qué está mal? Porque la lógica es una lógica política.
y le estamos exponiendo a los legisladores a esta decisión. No es culpa de ellos, es un problema de la Constitución. Por eso ningún país, ningún país le permite al Congreso modificar el presupuesto, le permite aprobar o rechazar, pero no modificar eso solamente en Paraguay existe. Bueno, pero y está mal. Tu problema, como todo cartista, es con la Constitución, Santiago. Quítate de la cabeza la Constitución. Nosotros tenemos problemas políticos que radican del diseño de nuestra Carta Magna. ¿Y qué? Pero es una realidad. Bueno, entonces, yo hoy le pido al Poder Legislativo que vaya en contra de sus intereses políticos. No es cierto, Santiago. ¿Cuántas veces hemos ido en contra? ¿Vos te crees que la presión que tuvo la Cámara de Diputados, porque el Ejecutivo es muy simpático, y está bien, ¿verdad? Pero tampoco podemos hacer policía bueno y policía malo también si queremos, como está diciendo acá Santiago, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El Ejecutivo hizo entre cuatro paredes su presupuesto, envía el 1 de septiembre al Parlamento y ahora hace unas cuestiones que vos decís, yo le pongo a la gente en Twitter para que vayan allí, le puse, ¿verdad? Porque ahora están haciendo el debate del presupuesto participativo, pero el presupuesto ya está ahí. Pero una cosa nomás te quiero decir. En el Senado hay gente que tiene coraje, ni para darle el gusto a Cartes, ¿verdad? Con esta deuda feroz, que esto no va a ocurrir, que es motivo de debate posteriormente, ni para seguir despilfarrando las cosas. Gracias, senadora, muy amable. Gracias, ministro. Muchas gracias, Santiago, un gusto y espero que no sea la última vez que me invites. Ojalá. Gracias por acompañarnos, vamos a hacer la pausa, ya venimos en breve. Señores, estamos cerrando esta edición de AM a través de la Red Paraguaya de Comunicación. Nos vamos, Enrique. Así es, cerró la encuesta también. Esas dos encuestas que habíamos levantado a través del Twitter ya cerraron, tenía el tiempo hasta ahora, desde las 18 que estuvieron arriba. En realidad pero queda todavía, queda 53 minutos. Exactamente, la encuesta. ¿Dónde lo ve a Santiago Peña en el 2018? En su casa está ganando ampliamente con 822 votos en total. El 68% va para en su casa, 22% en el Senado, 11% en la presidencia de la República. Sí. Y en la otra encuesta que realizamos sobre 2.392 votos, ¿qué pensás de la afiliación de Santiago Peña a la ANR? El 19% lo felicita por esta decisión, al 27% le resulta indiferente y el 55% dice que le decepcionó la decisión de Santiago Peña. Así es. ¿Nos vamos? Así es, señor. Fernando Jubero dejó ser técnico de Olimpia, ¿eh? Eso pasó en el transcurso de la noche. Tuvo nomás razón el cronista de las 970. John Walter. Al que le dejaron sin entrar. Así es. Lo prohibió la entrada por anunciar que a lo mejor dejaba de ser técnico y mira, renunció. Se fue él. Sí, él renunció. Increíble. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Hasta mañana 5:20 a través de la Red Paraguaya de Comunicación con La Primera Hora. Por supuesto, el próximo domingo nos encontramos haciendo AM por la RPC. Chau.